meses de entrenamiento, competición, ligas, partidos. Y en general, meses de emoción que llegan a su final. Estamos a las puertas de la gran final del Mundial de Valorant. 4 equipos se van a disputar el trono del juego, incluido también la posible primera era de Valorant. Y a las puertas de todo esto, tenemos muchas cosas que hablar. Ha habido Trash Talk, ha habido noticias, ha habido nuevos cambios en Breeze, ha habido también nuevo mapa que va a salir en esta final de Champions. Para hablar de todo eso y mucho más, esto es Universo Valorant. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy bien. Hola. Buenas Hoy, noches. ahora, aparte de Buenas Sais, que ahora lo noches. presentamos bien y demás, tenemos que celebrar, queremos que todo el chat se ponga en esto. Sí. El niño, excusas, ha acabado. Se le acabaron las excusas al niño Borwen. No, se me ha El acabado. retorno del niño. El retorno del niño. El retorno del niño. Lo he intentado. Hoy estaba pensando, he abierto la libreta de excusas y no habían, ¿eh? Ha estado Ah. jodido. No te quedaba Estaban más, todas tío. tachadas, No ¿no? habían ya, ¿eh? Todas Estaban tachadas. todas tachadas. Te lo juro, A ver, Alguna más de una tacha tenía. ¿eh? Sí, La de esta la ya la he usado última dos veces, semana no se puede por usar web. más. O sea, es que has ido Sí, sí. evolucionando de no puedo, tengo tal, no tengo ordenador, a la última semana directamente poner una foto. Una foto. Claro, en Ah. plan, Ya. no dijiste ni no puedo, dijiste, hasta O sea, luego, chaval. fue muy gracioso, ¿eh? Vienes a Universo Valorant, mando una foto con un cubata. Bueno, sí, ahora me meto, ahora entro. Ya entro, fue chicos. evolucionando. A ver, hoy Hoy está gracioso, no vive ¿eh? mal. Hoy ha estado bien. Hoy está gracioso meterme ahí. ¿eh? Representando a la off-season, ¿no? Exacto. Claro. Representando el paro. Además de al niño excusas, tenemos también otro jugador que anda de vacaciones forzadas. Señor Sais, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues aquí andamos. Bueno, vacaciones como tal, tampoco, porque yo me estoy metiendo de hora al día al Valorant. Bueno, No como otros. Ha habido Oye. pullita, ¿eh? Ha habido pullita. ¿De Borben? sí, No como otros. sí, indirecta. No como otros. Indirecta. Bueno, tenemos también, obviamente, los de siempre. Aska, Camintra. ¿Cómo va la semana? ¿Todo bien, todo correcto o qué? Hombre, a ver, es lunes. No puede ir muy mal, ¿no? Saliendo. De momento vamos tirando. A ver, de momento tampoco hubo mucho, la verdad. Pero ahí estamos. Sobreviviendo a la off-season, viendo qué onda. A mí, mucho hablar de los jugadores. Pero me faltan también escuditos en cambio en Intra, ¿eh? No sé cómo va esa cosa. Faltan Mal. escuditos. Aquí no paga nadie, cabrón. O sea, tú estás Muy en mal. Giants, pero aquí no paga nadie. Está complicado. A ver, pagan. ¿Tú por qué estás en Giants? Claro, tú porque estás en Estoy- Giants, tú eres un estoy- club grande, pero aquí no nos paga nadie. Los demás. Estoy a un mes de proponer Universo Valorant eSport y subir a BST nosotros nomás ya, bro. Porque Tiene- está complicado. Me Hacemos gusta, un club. me gusta. Me gusta la Venga. idea, ¿eh? Hombre, A mí me sí, puedes sí, sí. explicar No, porque está- acabas de vetar a todo el Tenemos, chat. tenemos alto ¿Eh? staff. ¿Cómo? ¿Qué? Cami Sí, me acaba pone de el modo activar el escudo. modo escudo en el chat y no No puede sabía ni hablar que existía nadie. esto. Buah. No sabía ni que existía esto. Perdón. Señor sin querer. dictador, señor dictador, No, Perdón, ha pensé sido que- hablar de perdón, su equipo y ya no quería que nadie opinara. Dame, que nadie dictador. diga nada. Las nuevas tecnologías. Sí, No, sí. boludo. Se me cae el pedazo de la laptop esta y justo está todo lagueado y le toqué sin querer. Ah, Bueno, perdón, gente, perdón. voy a ir explicando de lo que vamos a hablar hoy. Decidme si están compensados los sonidos de ellos con el mío, que en el último vídeo hubo problema. Decidme si están todos bien. 1, 2, vale. 3 probando. Pero si ya te han, Cami, ya media hora hablando, ya te han escuchado, no te preocupes. Va Hay que lagueado. hacer Desde que vives en básicos. Argentina estás lagueado, Cami, tío. Pero yo creo que Y a obvio. nivel mental, no por el lag del ordenador. Yo creo que mucho mate, mucho choripán. Te veo mucha cara de asadito, la verdad. Hombre, Yo te veo. buena off-season también, ¿eh? Bueno, Sí, Bueno, suele no, cargar las sí, pilas, también. ¿no? Poco se habla, ¿eh? Poco Claro, se habla. hombre, Yo creo sí, que sí, es de los mejores lugares para hacer off-season en Argentina. Vale, literal. gente, me No subo yo, ganan me like. subo yo. Vale, pues básicamente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Obviamente vamos a hablar de Champions, que es el contenido principal del programa. Vamos a analizar todo lo que ha pasado y lo que creemos que va a pasar con los 4 equipos que quedan vivos en la competición, que se van a disputar, pues eso, quién es el mejor equipo de Valorant de este año, ¿no? El campeón del mundo. Vamos a hablar también de los cambios en el map pool, importante, porque se anunció que salen Peli Fracture, entra Breeze y el nuevo mapa. Entonces vamos a hablar tanto del nuevo Breeze, que ha habido muchos cambios, el mayor igual hasta la fecha, como también de qué creemos que puede ser el nuevo mapa o qué esperamos de él. Vamos a comentarlo todo. Si bloquean el tool, son los hijos de puta. Lo único que voy a decir. Ala. Vamos a hablar... Yo concuerdo.
Vamos a hablar también del Tier 2, que lo dejamos pendiente. Y hoy hemos traído también a Sai, viene Borwen, y creo que podemos hablar mejor de todo esto, de esas declaraciones de Leofaria, los torneos off-season y un poco cómo va a cambiar el Tier 2 del año que viene, si es suficiente o no. Y aparte de eso, pues si nos queda tiempo comentaremos noticias como las declaraciones de Cancan, la rueda de prensa de Fnatic, cositas que han salido por ahí. Pero bueno, esencialmente esto es lo que vamos a comentar. Así que empezamos por Champions, ¿no, chavales? Champions. El plato grande y principal. El melón. Ah, en la No sé si tan grande, Champions. Abrimos melón. para mí es la Champions más aburrida, hasta ahora. Ah, ¿Eh? justo iba a decir yo lo No, contrario. Te venga, puedes ir del venga, programa ya La, si la quieres. mejor de todas. Te invitamos Venga, tío. a salir. Venga, Tu tío. opinión no es válida hoy. Venga, tío. No, te digo, a ver, yo esperaba muchísimo más de los 4 equipos que están acá. O sea, DRX, bueno, creo que DRX es el único que no tanto, o sea, esperaba menos y me sorprendieron, pero Evil Genesis, Fnatic, muy mal. Y Loud va de mal en mejor, ¿verdad? Pero sigue estando mal, ¿no? Para mí. Entonces, ¿Y de yo, Paper Rex puede- yo creo que me baso. ¿Y Paper yo- Rex? Lo que pasa es que Paper Rex ya Pero venía es fuerte, calladito, no Y cambió. de Evil Ah, Genesis no cambió, calladito también, De Evil Genesis calladito Ah. también. No, Evil Genesis dije que me pareció mal, sí. Me Pero pareció Intra, una cosa, mal, tú la- los días que te levantas como Bastante. hoy en plan de que quieres destruir el mundo, ¿me puedes avisar y así no hago guión? Porque Claro. claro, ha empezado ya, vamos a destruir A ver, la Champions. voy a, a todas dar las un, formas. voy a dar un topic y podemos desarrollar alrededor de ese topic. Lo que yo ¿Qué quiero traes decir a es, los topics? Miedo me da. de las anteriores 2 Champions que hubo, el Sí. Final Four me parecía mucho más fuerte que este Final Four. Me parecían equipos que definitivamente destacaban sobre los otros, excepto en la primera que podemos discutirlo, pero por lo menos el año pasado, la Final Four del año pasado fue bastante superior en nivel a lo que yo veo esta season, o sea, A ver, en esta claro. Pero, Champions. pero ahí estás dividiendo dos tópicos. Si entero la Champions tiene menor nivel o si los No, cuatro la arriba tienen Final más Four. nivel que los Yo hablo de demás. la Final Four. A ver, Pero también es lo digo, mismo, Loud- porque aquí en este torneo hubo muchísimo más nivel de otros equipos que hacen flaquear a los 4 que quedan. Y de hecho te digo más, para mí la Masters tuvo más nivel que la Champions. O sea, yo vi más No. jugadas creativas, Yo más... ¿sabes lo que pasa? creo, Yo- sinceramente, que es una Difiero, visión que difiero. tiene. Yo creo que es una visión que tienes por la fase de grupo. Porque desde que han empezado Puede- los puede playoffs, creo que la mayoría de partidos sí que son buenos partidos. Son una O sea, locura, tío. de hecho, el único que me ha decepcionado un poquito ha sido el de los chinos, que esperaba quizá más de ellos, pero también tenía las expectativas muy Bueno, altas. ¿Más? El de Fnatic. Esperaba Sí. un ¿Más partido. de ellos? Esperaba Sí, un yo el partido. Fnatic mejor. DRX fue un Mejor, poco... uf. Pero O sea, a ver, fa- no, igual Fnatic me perdiendo parece que 13-1 es como un poco... me parece, Yo diría por el pero Mirado, me quizás. parece, bueno, me parece No, di. que lados a la vez, que creo que habría que enfocarnos porque estamos Sí, tirando todos como vamos a ir hot takes. centrándonos. A ver, Paso por paso. Intra ha abierto un top y solo vamos a hablar de los 4 equipos que están en la final y los 4 en la Vale. anterior. Ok. Vamos a empezar por Ok, ahí y luego vale. vamos con cada equipo, con cada Ay, tal. Yo Vale. creo que A es ver, la vamos a hostia, decir ¿no? los Que- equipos. que- Ya, pero que hay Ah, mucha dilos. gente que no se acordará ni polla. Pues que salgan de la Yo no me cueva. acuerdo, vamos, lo estoy El mirando, niño Alzheimer. Claro. Que salgan de El la año cueva, por favor. pasado, en la Final Four, digamos, en esta fase final, teníamos a Loud, Optic, DRS y FunPlus Phoenix. Y este año tenemos a Loud, Fnatic, Paper Res y Evil Genesis. Yo de primeras lo veo muy... Lo veo casi igual. A ver, Claro, lo veo es muy igualado. bastante parecido, pero el nivel que llevaban esos 4 el año pasado era mayor en, ¿cómo se dice? En comparación Intra- al año que tuvieron, ¿no? Había O sea, peor Valorant, brother. Hay Bueno, mucho eso es mejor cierto. Valorant hoy en día, amigo. Eso O es sea, cierto, es de mucho acuerdo. más difícil hoy Es como ganar. decirme que el Gambit era superior hace 2 años, hombre, claro. No, pero por Jugaban a- ejemplo, te otro lo digo juego. con un ejemplo básico, ¿no? Para mí Fnatic está mostrando la peor versión de Fnatic que mostró Ya. en todo el año. O sea, Sí, es es la- verdad. Pero piensa- si pero Fnatic llegaba con el Fnatic- nivel de la liga, se smurfeaba este torneo. Ya, pero Ah, eso será. Bueno, Sí, pero- Pero, exótico. joder, pero por esa regla de 3 Eh, Los entra. jugadores. Yo digo que por esa regla de 3, ¿Mm? en la Master de Tokio pueden haber equipos que hayan mostrado una mala cara también. Y que ahora en el Mundial Como como Loud. Loud se han redimido. O sea, para mí este Mundial está siendo ideal. O sea, quedan 4 ¿Vos decís? equipos. Quedan 4 equipos y no tengo ni idea de quién va a ganar. El Mundial del año Totalmente, pasado sí. decía Bueno, Loud Optic va a ganar. Loud Optic. Claro. Y el anterior dije Gambit, bueno, acabaron perdiendo, pero dije Gambit va a ganar todo. O sea, es como que ya sabía los equipos que iban a llegar a la final. Ahora, tío, DRX llega a ganar a Fnatic, hubiese sido sorpresa,
pero hubiésemos dicho, bueno, podía pasar, ¿sabes? Es como Claro, que claro. está súper parejo todo, Claro. tío. En plan, Sí. Yo creo Sí, que sí, se sí. ha Bueno, igualado tener más los el nivel, chinos, la verdad. EDG podría haber ganado perfectamente contra cualquier equipo, contra cualquiera, bro. Está Sí. súper close. Y yo creo que Billy también, pero ¿Qué es va a eso lo que decir digo. O sea, Saiz? Un segundo, al que Saiz le hemos cortado. ¿Qué ibas a decir? No, digo que ahora el nivel está más parejo, ¿sabes lo que ha dicho Borben? La hostia. Ahora, obviamente, el nivel está más parejo. Sí. Antes te llegaba Gambit y no le olía a nadie, o, ¿sabes? O equipo Y Optic el- en su día, que no le olía a nadie. Y el Chamber Diff, ¿sabes? ¿Mm? Diff, si tenías un tipo que rompía con Chamber, ya está. Literal. boludo. Bien, a ver, si tenías Claro. a Jai cascándose. Bueno, Creo que probablemente Sí. la Champions anterior justamente se definió por el Chamber meta y creo que eso le hizo un poco monótono y era más fácil destacar si tenías un Jay, ¿no? O sea, por Claro. eso había tanto desequilibrio en los Ya. equipos. pero sí, Puede ser también creo eso que había también. peor Pero Valorant. en esta Champions también he visto Sí, mucha mí- más diversidad de composiciones, mucha más diversidad de. muchísimo. Muchísimo más. O sea, se juega otro Valorant, ¿sabes? En plan, te Mm. viene Paper Rex con la reina, te viene DC también con otra reina. Ahí Loud te está jugando compos raras, te sacan un bridge, ¿sabes? Es como. Cada equipo está jugando su Vale, Valorant, sí, ¿sabes? hay Navi muchas te Eso saca Fnatic- una Neon en Bind. Por no Pero seguir- aparte de hay Paper mucha- Rex, por no seguir No, en no, pero hay genérico. mucha más por no- variedad. un segundo. Por no seguir en genérico y ya centrarnos un poco en cada equipo y poder especificar más, yo lo que iría es a los partidos que ya se han jugado de playoff. Y vamos a ver los 4 que se han ido, los 4 que se han quedado y un poco cómo vemos el nivel de cada uno. Empezamos los playoffs con un Fnatic contra Loud, que fue yo creo que la primera gran Tremendo. sorpresa. O sea, tras el primer partido se quedan casi todos los piquen. Para mí esto fue una paliza de Loud, pero una paliza. O sea, lo digo con las letras, ¿eh? O sea, no a fue ver, el decidido- segundo más, O sea, en el el Ascent segundo, no el, tanto, se- quizás, el Ascent no tanto, el Lotus sí, Pero pero es que el Asen igual no yo creo tanto porque está el Fager. O sea, si no está el Fager. Claro, o sea, claro, si no por eso iba a individualidad decir, no eso iba a salva decir. ese mapa. sí, eso iba a decirlo. Si nos salvaban la cantidad de rondas que se hablaban por Alfajer. De También te hecho, digo que Fnatic ha te jugado digo, muy- si Alfajer no hubiese venido al nivel que vino a esta Champions, yo creo que Fnatic se iba a la Champions hace rato ya, ¿eh? Sí. Es que Porque hubo muchos Alfajer iba partidos jugando bien un que año. se sostuvieron por. No No, sé. no, También yo hay que eso decir una cosa, que no te Fnatic. lo compro, pero a mí lo que me parece es que son como muy alfajer dependientes en el sentido de que Mm, tú dejas jugar al Fajer como juega, que el tío está literalmente jugando como un duelista con el centinela, y mientras le va bien contra equipos más pequeños, fantástico. El problema Sí. es cuando no destaca o no acaba de tener a lo mejor ese partido, si en el futuro juegan contra equipos pues, más fuertes a medida que vas avanzando, a lo mejor ese estilo de juego no te va a funcionar. Es decir, hemos visto el Vine de Fnatic cuando lo jugaban con Cypher, en ataque muchas veces eran literalmente Alfire y Chronicle yendo a unos contra unos continuamente, en plan los 50-50s y ganándolos todos. ¿Qué pasa? Mm. Luego ya son Vine contra DR, que sí que es cierto que cambiaron la composición y jugaron el Chamber, pero cuando tú juegas un equipo que te empieza a jugar mejor a nivel estructurado, te das cuenta de que te encuentras contra un muro. Justamente Y en el azul, DRX se vio muchas- eso, ¿no? y Para muchas mí, veces. para mí, Aska, es que son malos adaptándose a ese muro. Porque Paper Rex se encuentra con el mismo muro, pero lo tumban, ¿entiendes? Ya, pero nunca, Pasa lo nunca han mismo. tenido que adaptarse, porque siempre Claro. ha sacado esas. O sea, en otros mapas no Claro, pasa, pero en por eso te Vine digo que- creo que es bastante. A eso me Yo refiero. creo- yo que son Creo que malos, se o sea, acostumbraron adaptándose. tanto a que sea. Claro. Sí, Están sí. acostumbrados a que el Fager pique baños y mata a 2. De repente se te Claro. muere el tío, estás 4-5, ¿qué haces? Nunca les pasa eso. Porque siempre Claro, matan a Yo los sí dos. que creo que ¿Sabes? aparte, o sea, le compro eso a Borwen, pero creo que Fnatic también ha tenido un problema que no sé si es porque venían con sobreconfianza a cada el torneo o por qué, pero yo siempre lo que más hemos destacado de Fnatic ha sido un poco el macro que tenían, ¿no? O sea, fundamental y cómo se tradeaban, salían a la vez, o sea, cómo había una buena comunicación. De hecho, tú veías las con de Fnatic y eran de las mejores. Y en esta Champions sí que estamos viendo muchos movimientos de sale uno de un humo solo, sale uno de no gestiona bien una superioridad. O sea, fallos que tú dices, hostia, no son fallos propios de Fnatic. O sea, entonces para mí Ya. un poco esa sinergia del equipo sí que se ha estropeado y es lo que no consigo explicar. No sé si es que están tan confiados que no lo han seguido trabajando Hay otro. o qué ha pasado, ¿sabes? Hay otro. A mí lo que, Hay otro a mí lo que me hay da otro miedo factor. sobre. A mí lo que me da miedo sobre lo que está diciendo Lembo es algo que lo que pienso en el sentido de mí, ellos, también la opinión popular mía y de todos nosotros, creo, era como que Fnatic estaba en un tier solo y que Sí. y el resto íbamos a ver quién quedaba segundo. Es verdad que no es tan Claro. así como en el fútbol, pero todos pensaban, teníamos esa sensación. Y ellos son Ya. humanos y también los. Me parece que cambia un poco el eje del equipo, ¿no? Porque Sí, ya no es 100%. vamos a estruglear para ganar. No, ahora es ya que vamos a ganar, ¿cómo vamos a ganar? Y ahí es donde se jode todo, porque lo que está diciendo Lembo es tal cual. Yo no puedo
creer que muera solo. Yo no puedo creer que no haya tradeo. Yo no puedo creer que no veamos esto. ¿No? Estoy haciendo la señal. Yo no puedo ver que. Entonces me parece, como lo que decía Aska, que vos dejás libre al Fajer que está jugando de falso lurker, pero ni siquiera te hacen lo de DDG, que te ponen 2 ronda. Entonces, ¿no? Es como que, ¿dónde está el juego, la sinergia en ataque? En ataque, Fnatic, Science, cuesta mucho, sí. inexistente. No me gusta nada. También te digo que cuesta mucho. Bueno, como entrenador, al igual lo has vivido en algún momento, pero creo que tiene que costar mucho entrenar un equipo que haya ganado, ¿eh? Un segundo que voy a cambiar el Discord. Perdón. Vale, lo he cambiado porque acá a mí se le iba cortando. He puesto un servidor intermedio a ver si No. se va mejor. Hola. Yo- Hola. Hola. Yo creo que a un equipo que ha ganado es muy difícil, yo creo, entrenarles, ¿sabes? En plan, es como que no es que pierdan el hambre, pero yo cuando veo los. No sé si habéis visto los vídeos de Voice como es de Fnatic, pero si los comparáis con los de hace un tiempo, son distintos, Sí. ¿eh? Se nota Hay mucho. menos fuego, ¿no? Menos energía. Hay mucha menos energía y hay mucho más tilteo. Veo mucho más morir y quejarse y luego dar la info, cosas así. Es como que poco a poco. No sé cómo explicarlo, tío. Vas saliendo de esa luna de miel eterna que hay porque estás ganando. Poco a poco eso va bajando, ¿sabes? Y ha pasado en todos los juegos. Siempre pasa, ¿no? Es El lo equipo- complicado de gestionar. Pero también creo Claro, que es muy está complicado difícil. para un coach. Es como, ¿cómo le dices tú, por ejemplo, al Fire cuando se está jugando todos los 50-50 y los está ganando todos? No hagas esto. En plan, Ya. deja de hacer esto porque cuando jugamos contra un equipo bueno, si no nos funciona, no vamos a ver cómo. O sea, no vas a saber Pero es cómo que también reaccionar. es tu winning O sea, condition. En plan, sí, si sí, tú claro, a ese por tío no le supuesto, dejas hacer pero- eso, a lo Pero mejor no, o no sea, te va. no es no lo hagas, pero es como o hazlo menos o vamos a jugar con más estructura. Por ejemplo, EG le gusta mucho dejar a Demon, por ejemplo, a Demon One en Ascent colado, pero es como que hay más estructura a través de eso, ¿sabes? Hay como más de te dejo aquí, lo genero presión, hay una rotación, lo voy a matar. Veo que al Fire muchas veces me voy por Hay medio, una le doy la bala a uno, hay una cosa le doy que la bala a otro. se está diciendo mucho en el chat y por responderle o tal. No sé. Están diciendo que puede ser porque Derke está dando menos nivel. ¿Crees que puede ser uno de los Sí. problemas? Yo, Sí, yo, 100%. yo creo que hay un factor que no se 100%. está discutiendo en 100%, bro. comparación. Hay un factor que no se está discutiendo en comparación a justamente los tres equipos que están, digamos, son dos de NA, ¿no? Y uno de Pacífico. Pacífico entrenan entre ellos, entrenan con los chinos también. Hay un cierto nivel. Y América es el server con más exigencia. Y yo creo que el problema que tiene Fnatic es que la preparación de la Champions, o sea, no sé si es el problema, pero uno de los problemas es que el nivel de exigencia que tenés en Europa no es el mismo. O sea, las pracs son mucho de menor nivel, hay mucha menor exigencia para decir, ok, esto no nos está funcionando, hay que cambiar, porque vos entrenás contra Fnatic y ganan siempre cualquier situación que hagan. Entonces, ellos no pueden poner a prueba las cosas o ponen en menor cantidad de veces a prueba sus propias habilidades para poder ir mejorando. Sin embargo, Evil Genesis, que ya vio que funcionan ciertas cosas, pero ciertas no, puede probar eso contra un Loud, contra un Energy, contra gente del Tier 2 que son muy buenas, como Degardo M80. Sin embargo, en Europa no. En Europa ni siquiera pracs de Tier 1 son de buen nivel. O sea, imagínate la diferencia en exigencia No que hay en son esos de dos. buen A nivel. ver, las prac. para mí el tema de las prags y que no pueden entrenar, vale, lo entiendo y es probable que tenga mucho que ver, pero para mí es algo totalmente mental, ¿sabes? Totalmente mental. O sea, tú cuando tienes un equipo ganador, es el equipo ganador, como hubo, yo qué sé, el Barça de Guardiola en su día, me lo invento, ¿no? En plan, hay equipos que son ganadores, que lo que sea, es como que ha salido todo perfecto y es ganador. Y a partir de ahí va bajando, tiene que caer en algún momento, no puedes seguir con ese momento, con esa actitud y tal. Y para mí Un Fnatic segundo, está Cami está metiendo beef por el chat, ¿eh? No se atreve a meterle aquí en el programa, ¿eh? Es que Sí, lo sí, sí. dije, pero no sé si se escucha. ¿Se escucha? No, escucha, no te se escucha. escuchó. Eso no se escuchó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escuchó el anterior? Es Dije, que no, que se te ahora es va una mierda de cortando, no mea. sé por qué, tío. Ahora también se corta. Pero eso no es nuevo. O sea, Memea fue un No, para mí, topic No es común real, toda El la último season. programa, No es Camir, real. se lo discutimos. Pero, a ver, para mí creo que también lo NMA. estáis exagerando que ¿El qué? flipa. O sea, Que estáis no. diciendo como si Fnatic Exagerado. tuviera. Como Escúchame, si Fnatic NMA tuviera unas pras de mierda donde no puede entrenar además. Yo digo una cosa, en América, por ejemplo, habrá más nivel, pero también hay pras que son una mierda, porque hay equipos que entrenan Obvio, de obvio, no sé obvio. qué Pero hacer. la proporción no Entonces, es la misma. pero ¿entendés? Intra, tío, que los chinos han dado nivel y entrenan solo con Corea. Que en A ver, Corea está pero DRX Lembo, y los equipos coreanos, ¿sabes? pero Es que, que, tío. pero que esto es blanco y en botella. O sea, todo el mundo, literalmente cualquier persona que haya jugado en el servidor de Europa Ranked, todos los jugadores, absolutamente todos, opinan que es el servidor con más nivel individual de lejos.
De Sí, pero lejos. estamos Todos. Eso es real. Sí, sí, Todos. sí. Entonces, sí, cuando, sí. cuando tú tienes una región donde tienes los jugadores con mejor nivel individual, pero no ganan los torneos, el problema no son los jugadores. Pero, Es y una quien los cosa, manda. O sea, el claro, problema no es el jugador, el problema es el staff del jugador. Si te viene Yo no Team estoy de Liquid acuerdo con con cinco, eso. si te viene Team Liquid con 5 demonios, porque el equipo que tiene Liquid es un equipo son para muchos, reventar a todo el ¿no? mundo. Que ese equipo juegue mal, me da igual de quién sea la culpa, pero tienen que rodar cabezas. Sí o sí. Es un equipo que. Yo soy el dueño de Liquid, tengo ese equipo y me niego a que no Navi funcione. es lo mismo. Navi es lo Pero mismo. Navi es entonces lo una mismo. cosa, Nunca pilla Liquid. porque hay, Pero- porque no, hay pero digo, muchísimos equipos viniendo entonces a Porque Europa a él, plaquear. porque él campeón de MEA y salió el peor porque equipo a de la nivel Champions, individual- ¿puede ser? ¿Puede Exacto. O ser? sea, lo que está claro es que tú ves a los equipos de Europa y estratégicamente, bajo mi punto de vista, son muy simples, muy de CSGO, muy planos, muy lentitos de Fault. Para mí, todo el mundo se siente cómodo jugando contra esos equipos. Todo el mundo. Pero, Sí. pero vamos a ver. Tú puedes ser Fnatic y ser el mejor, pero no vas a sacar a Evil Genius de sus casillas. Te van a jugar cómodos. MA, En o cambio, sea, yo creo Paper que- Rex, espera, tú juegas contra Paper Rex y puedes ser mejor que ellos individualmente, lo que tú quieras, o estratégicamente, pero no sabes por dónde te van a venir. Y eso, un Fnatic, un futbolista, ponme el equipo de Europa que quieras, son muy planos. Eso sí, es muy CSGO, es muy plano, bro. Y eso es Y- culpa del pero- staff. Eso es culpa del staff, bro. No he visto ninguna compo con Neon, no he visto ninguna compo Navi. con Pero Reinhardt, eso, no he visto, eso es, no he eso visto es lo nada, no que. he visto nada nuevo, bro, de Europa. Ese es el Lo problema. que Porque se la le- gente tiene lo- la mentalidad muy cerrada también en sí. Europa. Claro, pues Hombre, es staff, yo te es lo digo staff. que no es, pero que no solo es staff, también es jugadores muchas También veces. eso, Sí. En y plan, hay es muchísimos Jugadores que como se CVs niegan que a son probar. que tienes que, o sea, que vale que le estás teniendo el poder, tal, pero que te tienes que, si te tienes que poner a pelearte con tus jugadores para jugar X o para jugar tal, al final te acabas cansando también, Sí, sí. como Ya. staff. Es decir, llega un momento en el que 100%. dices ya, pues mira, vamos a jugar esto Nah, y a tomar por saco. Jaska, no Pero sí, podemos, no minimicemos lo que podemos hacer el coach No. staff. Si no, vos, no, te- no lo si vos creés que minimizo. vas a ganar de una forma, tenés que ir por esa. Bro, pero que No lo hasta minimizo, pero DRX, que eran los que más perfecto jugaban, han sacado un creo, Yoru. Hasta creo que DRX ha sacado un Yoru, creo que es ¿sabes? evidente que en Europa hay como la mentalidad más cerrada a hacer cambios y muchas veces también es por parte de los jugadores. O sea, ¿cuánto les ha costado a Liquid sacar a Nats del maldito Cypher en Heaven? Han tenido que palmar varios Heavens y decirle, oye, mira, ya va siendo hora de que sacamos la Killjoy. Que yo creo que en otras regiones quizás no pasa tanto. O sea, yo me da la sensación de que en Paper Rex, en DRX, en tal, no tienen miedo a sacarse cualquier composición, por muy troll que parezca. Y creo que aquí en Europa estamos muy a lo nuestro. El Cypher, el tal, el cual, y eso es un problema. Gente, Y creo que falta de adaptación. nos estamos centrando mucho en el debate de MEA tal. O sea, yo seguiría con Champion por Sí, vamos centrarnos. Champions. Vamos Champions. Porque hemos intentado sacar un poco las causas de Fnatic. Algunos hemos dicho rendimiento de Derky, otros hemos dicho el tema de las Prague. Yo he dicho que creo que puede ser sobreconfianza, no sé, pero ahí están los problemas de Fnatic. Yo creo que una De mezcla de Loud- todo eso, ¿no? de Loud, que es otro de los equipos que se ha metido en la Final Four, yo creo que hay que decir todo lo contrario, ¿no? O sea, después de la Master, las expectativas eran bajas o mucha gente no Sí. tenía tantas expectativas. Y Loud vuelve a demostrar que da igual la situación que tenga, que es un candidato a ganar. O sea, es que Loud, primero, Por fue muy supuesto, sólido sobre Fnatic, a Pepe Red le dio guerra, le sacó un mapa, y contra EDG también resolvió bien. Para mí, Loud, joder, sorpresa para bien. No sé cómo lo veis vosotros. Y Para mí es yo creo que el de Paper Rex porque era como una situación muy tensa, ¿no? En el overtime, pero lo podrían haber ganado 2-0 a Paper Rex también, que es el favorito al mundial, o sea, ojo con Loud. Para mí, Loud son muy buenos. Para mí es también el mismo rollo de Fault, tal, muy predecibles, pero te sacan personajes distintos. Entonces, claro, es como que te sacan un Breach en Pearl, ¿sabes? Te sacan sus cositas. Entonces te juegan Triple lo que contra estás. Darkvine. Claro, juegas Lo ha probado contra. mucho, Te juegan el estilo lentito de Fault que estás acostumbrado a jugar, pero como que te meten cosas distintas, te descolocan, ¿sabes? Claro. Que no para mí ahí está ¿sabes? Encontrar tu personalidad como equipo, tus compos, tus cosas, tal. Y Es hacen que algo, América hacen sí. algo muy bueno, los de Loud. Perdón, un segundo. Hacen algo muy bueno los de Loud. Hacen eso que dijo Borwen. Y aparte, cuando el equipo enemigo está como gastando como sus recursos en tratar de acostumbrarse a esas default o a los recursos que tiene Loud de por sí, te cambian el tempo totalmente, pasan de jugar defensivo a jugar súper agresivo y luego intentas acostumbrarte de nuevo a eso y luego te vuelven a cambiar. O sea, a mí me está gustando mucho cómo está jugando Loud estos últimos partidos. Sí, muy buenos. Sí, nos da la sensación de que quizás con Loud han tenido esa etapa a mediados del año que estaban como intentando reencontrar una identidad, porque probaron cosas distintas en Ascent, que Ascent era un mapa que tenía muy bien con la composición más default. Han probado cosas en Bind, han probado cosas en Pearl, han estado probando también
han estado jugando pues también con otras competiciones. Han hecho el meta de prácticamente, han sido ellos los que han empezado a La jugar culpa más fue de Lembo. ese Harbor Viper. Yo, ¿qué hice? Y, Toda la razón. y ahora es como que se han dado cuenta en los mapas en los que tienen, vale, aquí no nos renta cambiar compo, por ejemplo en Aston han vuelto a la típica de siempre que les ha funcionado, y en otros mapas como en Vine pues han jugado con otra, en Pera han sacado de Bridge. O sea, me da la sensación de que es como Pero que ya han es que encontrado esto ya un poco su lo punto. hablamos en su día, porque recordar que ellos eran los únicos favoritos que ganaron en su región, pues Fnatic perdió en EMEA y DRX perdió en APAC, ellos fueron los únicos que sí ganaron América. En la final de América sacaron esas compos nuevas que durante la liga no habían sacado, empezaron a probar y todos dijimos, bueno, han probado la final de América porque ya están en Master, les da igual. Claro. ¿No? Llegaron a la Master y es que habían cambiado las compos en los mapas. Yo estoy de acuerdo con Aska que se pusieron un poco a intentar innovar y la liaron por ahí. Sí. Yo creo que sobre todo no querían que su estilo se acostumbraran los otros equipos a poder jugarle o a poder contrarrestarle, porque si bien tienen como su propia identidad, tampoco es tan disruptiva como para no poder adaptarte en medio de una partida si sos un buen equipo de alto nivel. Tipo, te va a costar un par de rondas, sí, pero al final, si tu equipo tiene nivel y hay una preparación detrás, vas a poder llegar a eso. Y yo creo que eso es lo que ellos querían evitar. Querían llegar con algo totalmente diferente para intentar como sorprender por ahí, pero al final volvieron un poco a lo suyo, ¿no? También te digo que hay cosas que son un poco inadaptables, ¿sabes? O sea, a veces es como que no te puedes adaptar. En plan, el otro equipo te va a jugar su estilo y tú vas a tener que jugar con el tuyo, ¿sabes? Y no va a haber mucha adaptación. O sea, por ejemplo, un Paper Rex no te puedes adaptar mucho, porque es que literalmente hay cosas que no te puedes adaptar. En plan, si un tío se. O sea, hacen cosas de. Hacen como yo le llamo el anti-Valorant, ¿sabes? En un clutch 2-1, en vez de jugarlo juntos, se separan y te piquea de repente uno solo. O sea, es como que es difícil jugar contra ellos porque te hacen cosas que literalmente son Están mal antiteóricas. conceptualmente. Sí, o sea, claro. Claro. O sea, tú como jugador dices, ni piensas en esa posibilidad porque dices, no lo van a hacer, son Paper Rex, en un clutch 2-1 no va a picar un tío solo. Pues te piquea solo, ¿sabes? Y te No puedes tapea, porque leer a no te lo alguien que no esperas. piensa, ¿eh? Claro, no, pero es que yo creo que lo piensan. Yo creo que lo hacen. Hostia, que tú mismo no sepas qué vas a hacer, así no lo sabe el rival. No, Claro, yo claro. creo que, Igual- No te puedes leer sí si ni tú yo creo que mismo. sí que lo saben y aprovechan Ya, mucho ese broma. tipo de cosas, ¿eh? Igual una Ah, cosa, lo que está diciendo el chat, yo quiero preguntarle a ustedes, porque yo no acordaba que Les estaba al nivel de Aspas, ponele. Pero Les ahora mismo está mejor. jugando como el Dream Team del Uf. Champions. Y Yo eso, voy a Sí. decir, claro, solo voy a decir una cosa, es que nunca había visto a Les como el mejor del equipo hasta esa Champions, Claro. donde en la Champions 2022 sí que estuvo a la altura de Aspas. Que recuerdo que Ah. incluso hablando aquí todo el mundo hablaba de Aspas, porque era el que más destacó, pero nosotros dijimos, hostia, Les no se habla tal, y es porque hizo un muy buen mundial. Creo que es un jugador de mundiales, ¿eh? De momento lo que está demostrando, vamos. Sí, y Pero, sobre todo se vio que en la Masters, bueno, en la Masters fue todo el equipo, ¿verdad? Pero en la liga tampoco fue Les como uno de los pilares que sostenía el desempeño del Loud. Sin embargo, en esta Champions es como mucho más notorio, no solo su performance individual, sino cómo el equipo se buildea alrededor de él y alrededor de lo que él hace o propone y juega mucho mejor como core, ¿no? Pues eso no estaba pasando en momentos anteriores a la Champions. También Kawashin, ¿eh? Ojo, Kawashin también, ¿eh? Lo dice el Sí, chat. también está jugando muy Acabo de bien, decir, ¿eh? Son todos Sí, muy buenos. todos, tío. Todos son muy están- buenos. Bueno, para todos mí están muy bien. Está un poco Kawansin. más abajo, pero. Pero, Sí, pero sabes lo que Twitch aporta está al equipo, abajo ¿sabes? ahora, pero durante la liga para mí Claro. Twitch ha cumplido también. Sí, eso, durante o sea, la liga cumplió. Sí. dos jugadores muy jóvenes que habían metido tío, te meten directamente en el equipo que tiene actualmente el título, ¿sabes? Que mantiene a 3 tíos de ser campeón del mundo. Entonces, como sí. yo creo que han cumplido de sobra y Sí. han sido muy buenos fichajes, tío. No, Totalmente. igualmente, Lembo, una cosa que acabas de decir que no quiero que pase largo. Me parece que cuando, por ejemplo, el otro día yo hice un tweet que fue bastante retuiteado, también lo retuiteó John Gares, que yo puse, che, loco, hay que decir que está infravalorado el coach de PRX porque viene teniendo una actitud individual, o sea, muy, muy única para con el Baron y todo lo que quiera, pero también creo que a veces somos un poco injustos con Frost y lo que está haciendo el Loud y con Sadak en conjunto, porque o sea, salir campeón, cambiar 2 jugadores, sacarte Sass y Pancada y que ahora mismo esté en el top 4, haber llegado a la final del Lock-in, una Master mal, pero Y se ha notó ganado que era No, y una que América. cambió de prueba. entrenador, no ha claro. sido. cambió Han ganado no ha sido. América, es entrenador. fácil, ¿eh? Claro. Es fácil. ¿Cómo? Que Han ganado América, sí, no además tomó. fácil. Yo estaba diciendo que Front no tomó la decisión de cambiar los jugadores, que Front No, entró no, en esa no, reforma. está bien. Lo que O sea, quieras, todo lo que quieras. No, si lo pero digo él, Cami, porque pero yo le él- daría. Sí. Pero ahí justamente entra eso que comentaban hace rato. Imagínate si un coach que estuvo con el equipo ganador es difícil seguir manteniéndolo. Imagínate venir desde afuera a claro, un equipo que eso ya voy. ganó. Es Claro. el doble de complicado. Encima, Claro. Yo era porque te cambian aparte el core
te cambian Aparte de el darle core que valor al ganó. entrenador, que entiendo que seáis entrenadores y queramos darle valor al entrenador, y es verdad que ha hecho un buen trabajo, pero que también Sí. creo que Coach para staff. mí el mayor mérito también es de Sadak. O sea, creo que Sadak en un Sí. momento se echó el proyecto a la Y espalda. lo ahora ves. En un También. momento en el Y que que Aspas, lo y que fácil Aspas para iba Sadak era turbo irse. volando, ¿eh? O sea, tener claro que cuando salen Sass y Pancada de ese roster, lo fácil era ser disband y irse cada uno a un equipo y tenían buenas ofertas todos. Y en Sí. Loud no tenía una buena oferta, de hecho. Y Sass decidió con peores condiciones decir, quiero reconstruir un equipo campeón del mundo. Entonces, Ya, pero también digo tiene que mucho muy mérito. malo tienes Ah, que es hacer- agradecido. bajo mi punto de vista, creo que Sadak, como dije, es Jesús. Les es de los mejores centinelas del mundo y Aspas era el mejor duelista del mundo y la liga americana se la paseó. O sea, quiero decir, que no es para quitarle mérito, pero también te digo, es difícil hacerlo mal. O sea, hacerlo mal que hubiese sido quedar terceros o segundos. Hombre. Porque con ese equipo. Mi No, no opinión- seas No, injusto, Borwen. yo no estoy de No, acuerdo. no, El, no te lo el compro, equipo, bro. el equipo Borwen, de era Energy, Liquid, con el cabrón. equipo de Energy Era también Liquid, era cabrón. difícil. Con el equipo de Hombre, Energy es que- también era difícil pero no ganar. escúchame, pero hay mucho nivel. Liquid no tenía campeones del mundo, no me jodas. Navi, No Navi Navi es Y un lo que ha campeón dicho del Intra, mundo al Energy, nivel. Energy Ya, pero tenía la campeones base de del mundo. Optic, que Optic había Claro, llegado claro, a las por eso. finales, claro. Claro, por era eso, lo mismo, por eso sí. digo. O sea, Optic o Energy o como le quieran decir, o sea, también es difícil con esos jugadores. Liquid tenía un equipo que era tier S plus ultra preciso, ¿no? Para todo el mundo. O sea, Y para luego mí- es el peor equipo de la Champions. O sea, Pues para mí Energy pegó un downgrade. Energy O sea, para pegó mí un downgrade de Ardis jugadores, ha jugado tío. fatal y Soma ha jugado de locos. Pero yo creo que lo que Pero aportaba Marvet en ese equipo o sea, no Y se Ya, puede. pero Jai, bro. Borwen, pero O sea, una Jai, que cosa, estamos en Borwen, 40 por cuando, mapa. si te dicen, Ya. si te dicen que cambias de Jay a Ardis y de Sashi a Twist, creo que todo el mundo diría que es mayor downgrade de Sashi a Twist, porque en ese momento Twist ni siquiera tenía experiencia en Tier 1. O sea, no había jugado a ese nivel. No te creas, cuando en este programa hablamos de eso, dijimos que en Brasil, en el Tier 2, tenía que haber unos bichos. Y seguro que los hay. Seguro que hay más. Tiene que haber en Brasil. Sí, unos Pero jugadores- Borwen, pero Ardis hay- venía de hay- hacer es una malo, buena Borwen. temporada en ¿Sabes Tier 1, Qué malo de que jugar es. bien en Navi. O Pero sea, qué lo que te experiencia, estoy pero diciendo también- es que el cambio Estás de portando jugadores. mal, Borwen, Claro, Pero que el visto, cambio Ardis, de qué jugadores de experiencia, ha ganado, Energy qué era ha bueno, ganado, cabrón. pero ha ganado una Masters. Ha ganado una Masters. Pero qué experiencia Ardis, pero si ha jugado Pero fatal. que Kawan Singh, pero que no ha jugado bien, vale, pero que viene Ha con jugado una fatal todo el experiencia. año. Pero claro que sí, pero que viene con una experiencia y con un bagaje. ¿Pero de qué me sirve que lo que tenga? Twitch- si- Lo que te que- quiero decir es que es un gambleo. Es decir, tú puedes Claro. a Kawancin y Twist Eso sí. y te pueden salir increíble o te pueden salir mal. Y el hecho de que hayan salido tan bien es un meritazo espectacular de Sadak y el coach. No hay Pero que otra. para mí- O sea, no puedes, no es Sí. imposible que traigas a dos tíos del tier 2, a dos tíos del tier 2 que no han competido tier 1 Obvio. nunca. Y si un coach o un IGL élite, no los vas a volver a traer de nuevo al Obvio. top No, escalado. y ahí- A un y yo top creo 2 que- y un yo creo coach. que- A ganar A ver, Américas con Aska. la punta del cipote y luego a Que el llegar a coach- los 4 del mundial. de nuevo. No, que el Eso coach es tiene muy que heavy. ver, que el yo coach creo ha que- ayudado, por supuesto. Lo que te digo es que cuando vas a gamblear, en mi opinión, a mí me parece más gambleo coger a un jugador de un equipo europeo que había ganado, traerlo a una región distinta con un equipo con 4 americanos, el jugador que no era la estrella de su equipo, porque no era la estrella de su equipo, porque está Shao, o sea, no era la estrella, lo coges, le cambias de idioma, haces otro cambio quitando a Som. Para mí es mucho más gambleo eso que fichar a 2 brasileños que van volando en un equipo de 5 No, brasileños. Estás No, loco. Es Siempre para- loco. No tiene Pues sentido. para- ¿Por qué? Porque para mí sí está que gambleo. esos dos brasileros que iban volando estaban jugando contra otros brasileros que iban volando. O sea, y los otros estaban jugando contra Pero- world pero class yo creo que- players y yo en creo eventos que- Yo internacionales. considero que Loud se Yo quedó creo a que- sus dos mejores Ah. jugadores y Energy considero que al revés. O sea, tú ves los nombres de Energy uno por uno y Claro. dices, vale, son buenos. Pero, bro, en Loud está Aspas, Claro, Sadak, bro. que dije, lo hizo que flipas y Les. En Energy. ¿Sabes lo que aprendes está ahí de rápido, Víctor. bro? Víctor es muy bueno, Es que son pero locuras, bro. no creo que como core estén al nivel de los de Loud, O sea, sinceramente. me estás diciendo que. O sea, lo que os voy a Un decir es. segundo que si voy a cogéis a Twitch- iniciar Discord. Un segundo. Que se está petando de nuevo ahora. Hola, Perdón, Lo Borwen, que digo- continúa con tu argumento inválido. ¿Vosotros creéis que si en vez de Twitch, me lo invento, hubiesen metido otro Wonderkid brasileño, no hubiese pillado el mismo nivel? ¿No creéis que rodeado de Sadak, Aspas, Les, No. es fácil, entre No. muchas comillas, No. fácil, hacer que No. alguien con mucho. No. Escuchadme, No, escuchadme, no. coño, dejarme terminar, no me digas que no si no he terminado. O sea, es que me decís Ya que no no, es vuelve. fácil. Me decís que no es fácil cuando se ha hecho en una vez, lo han hecho con dos. O sea, por resultados, de momento es más fácil, por resultados, aunque solo Pero, tenemos un ejemplo. Una cosa. A ver, Escúchame, sí, pero- igualmente que nos a ver, estamos pero una casquillando, cosa, ¿no? Pero, no un sé. momento, no pero estamos- déjame Termine acabar. tú. Estamos hablando de Sí, nivel solo. que termine Borwen, cabrones. Claro. Digo, si tú coges, vale, no solo nivel, pero si tú coges a uno de los mejores staffs del mundo, a un IGL que es conocido por también ser prácticamente un miembro del staff, 2 de las superestrellas del mundo, y los rodeas con 2 chavales muy buenos y con ganas de trabajar, es muy difícil que no mejoren, ¿eh?
Es muy Borwen, difícil ¿has que no me terminado? juegue. ¿Has terminado, Vale. Borwen? Pero puede pero- pasar. ¿Has terminado? Ahí bajó, Un dijo. segundo, puede ¿has pasar, terminado, pero- Borwen? Ahí dijo, Un no, pero segundo. escuchá, Es que no he visto. Borwen, dijo, ¿has ¿ya terminado o terminó? no? ¿Ya terminó? No, ¿No lo has digo que dicho? no. Yo ¡Ah, no la vi- verga! Yo no he visto un Universo jugador. Orwen. Yo no he visto un ¡Pero jugador. termina! Vale, digo, yo no he visto un jugador que en esas circunstancias no juegue bien. Ni ¿Has uno. terminado? En mi carrera, no he visto ni uno. Sí, he terminado. Pero- vale, pues No he visto no. ni Te doy un ejemplo. Continuamos, Te doy un ejemplo. continuamos. Dame ejemplos. Wolfen. Ahí te lo dejo. No, Digamos, Ah, tenía- qué, tenía- qué pero- broma, tenía- qué broma. Pero que estamos No, encasquillando, compárame- no. ¿cómo que Nos Wolfen? estamos encasquillando un debate entre Energy y Loud, que Wolfen no fue de tiene los que sentido. mejor jugó. Que no Pero tiene sí, sentido pero porque al Energy se ha final, pirado. más hacia el final, pero los primeros meses no jugó también. Pero, Aska, que estoy Orden, diciendo por un favor, jugador- que estáis hablando un de ju- Wolfen pero bueno, en una que no es lo mismo, Champions. igualmente. Que no está ni en no es lo playoff mismo, de no es lo NEA, mismo. coño. Que no es Wolfen, lo lo mismo mismo. porque has metido circunstancias en un de core jugar de 3 y con nos has campeones hecho un del equipo mundo. nos has hecho un Claro. equipo de 0 y Lauda tenía más tiempo para entrenar, o sea, tampoco es Claro. justa la comparación. Oye, y Minibu en la Bueno, sí, liga que os te lo ha- compro. Vale, ya está, paramos. ¿Os estáis dando cuenta? Nos está yendo el argumento. Estábamos hablando de Loud, hemos terminado de hablar de Loud, nos quedan dos equipos que están en el top 4, que tenemos que hablar de ellos también. Además, yo creo que son A los ver. más facilitos. Uno es PPR, vamos a empezar por PPR. Otros que han metido un chaval de Papers. gambleada. ¡Que te Ah, caiga la no, puta no. boca, Universo Borwen! No, para que lo veas. Otros que han PPR se ha gambleado. ganado 2-0 a Food, 2-1 a Loud. PPR para mí, de los equipos. Ah, No sé si el que más nivel, porque ahora hablamos de Vigency, pero el más bonito de ver, yo creo que seguro. O sea, PPR ha venido con Yo un creo estilo que- propio increíble. yo creo que tío. Paper Rex hizo algo que muchos equipos no se animarían a hacer y es sentarle a una de sus mayores estrellas en pro de un posible mejor proyecto. Porque Benkai el año pasado era como uno de los pilares de Paper Rex junto a Forsaken y luego lo sentaron totalmente para traer a Something y le salió súper bien y eso es como una decisión que no muchos equipos se animarían a hacer y que ellos hayan sentado ese precedente es muy bueno. Encima, con lo bien que están jugando, no sé, a mí me da mucha esperanza que van a hacer los equipos en el futuro, digamos. Y sé que se cuestionó mucho por parte de alguna gente el fichaje de Something, diciendo cómo vas a meter un jugador tan agresivo con otros jugadores tan agresivos como Jing y Forsaken, cuando encima Forsaken es duelista, es decir, ¿a quién metes de duelista? Y la gente dudaba mucho por eso. De hecho, Y, Borwen bueno, está esto- cabreado porque ha preguntado si será un gambleo o no. Y yo digo que eso era un movimiento arriesgado de cojones. Y que en muchos equipos no hubiera funcionado. Y ha funcionado en PPR, que Hombre. ahí va enlazado con lo que ha dicho Cami antes, porque el coach ha hecho un pedazo de trabajo, pero la realidad es que PPR se puso en un roster donde tenía a Forsaken, que sí, no, Forsaken juega sentinela. Forsaken era de los sentinelas más agresivos. O sea, te juntabas con tres tíos súper agresivos en el mismo roster. Con Claro. Jin, Forsaken y con Something. Creo que Y eso no era tenés el muy jodido argumento de del mejor encajar. IGL porque. Y no tenés el argumento del No mejor hay IGL IGL. porque Valorant. ni tienen IGL, así que. No, de Eso hecho, Davai, habría es que hablar. el Genial, IGL. Valorant. No, de Genial, hecho, el Valorant. Davai es el IGL o sea, es el IGL del equipo, por cierto. Es el No, no, IGL ellos no. dijeron que no tienen IGL. Ellos lo dijeron. Colean todos, pero antes coleaba siempre Davai. Es el IGL, porque si ellos cuando le preguntan a uno, es Davai, es el IGL que más mata de todos. Hombre, No sé si sabéis claro. estadísticamente. Pero no es Pero IGL, ha habido ¿no? una Pero no es declaración- IGL. Un Las segundo, vas a que decir, la, Cami, que la Rusia gente no ve Rusbe. todo. Vamos a dar contexto. Tampoco se puede La decir. gente no sabe que Sonsin en una entrevista y varios jugadores de PPR dijeron directamente: a partir de ahora decimos que no tenemos IGL porque no hay esa figura, no hay una persona que lidere durante toda la ronda y Claro. Es demás. una prueba. Obviamente, yo estoy con Borwen con que sí que habrá un tío que dé los cones en el free round, de vamos a un sitio, vamos a otro. Pero es verdad que es curioso que un equipo que está top 3 de la Master y que va camino del Mundial diga: no tenemos IGL. O sea, ¿qué es esto, no? La Pueden ir A o gran pueden ir sen- B y votan la- todos en el freestyle. la gran Sentinel, ¿no? Democracia. Que llegó a final de Master y sin coach, Ah, ¿no? Lo interesante, obviamente, lo de IGL no IGL. Claramente se nota que hay muchísima libertad. Entonces, como hay un montón de libertad al principio de la ronda, tanto en ataque como en defensa, o sea, quiero decir que hay charlas, pero hay libertades. Uno puede ver por qué carajo hace un duelo cuando le pinta la cara a Jhin, por ejemplo, ¿no? Jhin se abre por en cualquier lado, en defensa. A veces lo siguen, a veces no lo siguen. Hacen una consecutiva, tocan defensa 2 veces, hacen agresivas, hacen cualquier pinga, lo que le venga bien. Obviamente, creo que si vos dejás a un equipo que esté lo suficientemente maduro con este tipo de toma de decisiones, eventualmente vas a tener un común denominador. Che, todos queremos jugar más agresivo de lo normal. ¿Qué pasaba con Benkai? Seguramente con Benkai era todo más organizado, entonces en ese sentido no Claro. podían hacer ese, ¿cómo se llama? Snowball effect del caos, ¿no? Porque PRX es un generador de caos. Es también, en mi opinión, creo que es el equipo que ha enseñado a jugar al Valorant que se viene. O
sea, el Valorant que están teniendo ellos actual está bastante más adelantado al resto. Ahora, el sistema por el cual llegan acá puedo diferir, porque yo soy quizás un más tradicionalista, aunque yo tengo mis capas de sistema de diferentes IGLs, pero soy más tradicionalista y entiendo, igual que como dice Bormo y Lembo, alguien tiene que decir como la última palabra, alguien pone el peso. Alguien va a decir, no, mejor hagamos esto. Sí, Alguien alguien es así, el capitán. pero seguramente hay mucha libertad para que cualquiera hable, y hay también, imagino, por parte del coach, una asiduidad de decir, no, tienen que Ya. hablar. Porque si no hay GL, tienen que estar hablando todos. Tanto Jhin, tanto Something, tanto los que sean. Entonces hay un sistema. No es anarquía esto, ¿eh? Claro, Ojo, claro. Es un claro, caos organizado. No, de hecho, claro. Sí. mucha gente habla de Paper Rex y confunden que como son agresivos, dicen, no, Paper Rex es caos, van desestructurados. Como, no. O sea, son muy agresivos, efectivamente, pero para mí también una agresividad estructurada, porque la utilidad Sí. entra muy bien, el control, o sea, Claro. leen bien por qué lado del mapa ser agresivo, te hacen el sándwich muy bien. O sea, rollo, que la gente confunde, Se tú adaptan puedes ser muy bien también. agresivo. Claro, pero tú puedes ser muy agresivo sin una estructura tan sólida como podía ser EDG, o puedes ser agresivo como son esta gente, que esta gente creo que saben perfectamente cómo encerrar a un equipo. Como, ¿me das este espacio? Gracias, ya sé que lo puedo aprovechar así, ¿sabes? Es Te como doy un macro, ejemplo, pero Sí, muy buen micro. Muy buen micro. Claro, te doy un ejemplo, que no está evidentemente equiparado con el nivel, pero por ejemplo, BBL hacía eso mismo, o sea, BBL era un caos total, pusheaban todo el rato en todos lados, full fights 4v2, 4v3 todo el rato, pero no era lo mismo, o sea, no entendían igual que Paper Rex cómo entrar, por qué zonas entrar, por qué zonas no, cómo tirar la utilidad de los timings, cuándo salir, cuándo retroceder, todo ese tipo de cosas que Paper Rex sí lo tiene. Entonces, ahí es cuando ves que sí es agresividad, sí es caos, pero hay una estructura enorme detrás de eso. Y que lo hagan así, sin IGL, tiene muchísimo mérito. Sí. Ahora después También te hablamos digo, de DG, que Cami no está de acuerdo conmigo, y hay un También- apartado de los equipos También te principales, no te digo, preocupes. yo creo que han pegado el mejor upgrade de la historia. O sea, el Benkai ese se arrastraba todos los torneos. Porque, a ver, también hay que hablar sin pelos en la lengua. O sea, lo peinaron por malo, siendo realista. Era el peor jugador del equipo. Es así. Perdieron una Masters, dijeron, hay que hacer cambios. Sacaron al que peor rendía el equipo, tampoco hay que ser muy listo. Y ficharon a un pibe con el triple de pegada. Ficharon a un pibe con una pegada increíble, bro. O sea, haber pasado un tío que queda último todas las partidas a tener una set que se hace 27 kills, pues obviamente vas a ganar. No me jodas. también te O digo una sea, cosa. tampoco hay que ser muy listo. Hablamos de las partes positivas, que son muchas, pero también se meten cada troleada Hombre, tú que no dirás. se le ha visto a ningún otro equipo, en Antiecos sobre todo, que dices, colega, ponte las pilas para el próximo año, porque el próximo año o sea, perder estas Antiecos no te va a permitir pasar de grupos, ya te lo digo yo, ¿eh? Ya te digo yo que el próximo año, con estas Antiecos que tiene Paper Rex, no pasan de grupos ni Es que de Pepe Rex broma. es el típico equipo sea, que cuando el juego evolucione se van a no, separar todos los jugadores y van a ser, cada uno va a ser la estrella de un equipo. ¿Sabes? Yo creo, o sea, no, yo Cada creo que jugador va pueden a ser la estrella mantener de un el equipo. core, o sea, pueden No, jugar como difícil. juegan, pero tienes que meter más estructura en ciertas rondas específicas. Es decir, a Yo las creo- antiecos no A puedes, la larga no es puedes muy cagarte difícil. Yo encima. yo no lo creo, tío. Porque creo que si La quieres estructura jugar con está un Fénix. sobrevalorada. No, es que si quieres jugar con un Fénix, quieres jugar con una reina. Imagínate, metieron la reina el otro día. Si tú a esa reina no le das cierta libertad, no la metas. O sea, en plan de va contra el pick en sí. O lo mismo con el Fénix. No. O sea, si tú no le das a Jhin Pero potestad para que con el Fénix pusee y gane espacio, es como. No lo No juegues. lo metas, Dale- no lo metas. Dale, dale Dios, libertad, te digo pero que- no troleadas en antiecos, por el amor de Dios, que se ven cada cosa de gente En antiecos, piqueando en, Ya. en 4 para 3, en 5 Pero para Aska, que ese 3. equipo, si te miras los blogs, cómo funcionan, lo más probable es que se mueran antiecos y se estén riendo. O sea, si te ves los blogs. No es pasa que nada, se- ganan la es que- siguiente. Es que se ríen. O sea, entran al Disfrutan el estadio. juego, tío. En el, claro, en el Es que blog, es lo el más que dice, importante del mundo. el coach dice, Sí, no te digo- we win or we don't. O sea, we lose, we don't care. Vamos para casa, no pasa nada. Pero si no te digo que no, yo como- lo que te, es lo- una yo lo que locura. te digo es que hay momentos del juego en que sí puedes meter un poco más, tío. No te Pero digo que para no ellos, puedes ser agresivo. no, pero que para ellos, lo que si haces pasa- Pero eso, vete junto. si haces eso, se aburren y jugarían peor. ¿Sabes Pero que lo que puedes pasa, jugar Aska? agresivo, pero con Aska, alguien Aska, tradeando. lo que tú estás pidiendo es un unicornio. Claro. Tú Ya, no le bueno. puedes pedir a un No se puede. equipo que sea completamente libre y que tenga libertades y asuma esos riesgos, pero que luego no cometa el error de tener demasiada libertad. O sea, Es es que si una no te o la cohibes. otra. O sea, claro, Claro, no hay si un ellos punto no medio. pueden hacerlo. Muy O sea, quiero difícil decir, encontrarlo. tu crítica es completamente razonable. El tema es que el juego de ellos es hacer caos al rival, entonces no tiene que ser razonable. Entonces ellos necesitan tener esa energía, esa vibra de poder activarla cuando ellos quieren. Obviamente, después decir, en anti-eco vas a estar pusheando, sos un pelotudo. Y sí, y bueno, es así.
¿no? Sí. Si no, serían perfectos. Sí, No, y el Something tiene una Vandal y tiene poco dinero en el banco y va pegando brincos por split, va saltando, haciendo 360 y si se muere y pierde la Vandal, pues pierde la economía. ¿Le Yo, importa? por terminar, por cerrar, que no Lo vamos pasa bien. a dar Va pegando vuelta. brincos. Pues, Un segundo, a ver si no vamos a dar lo vuelta, pasan pero bien. vamos a tener a Pepe Res, que nos queda todavía el Genesis y todos los que se han ido, que tenemos que hablar de ellos. Pero yo solo voy a decir una cosa. Para mí, Pepe Res, bueno, es que no sé. Yo diría que la final es Evil Genesis Pepe Res. No sé cómo lo veis vosotros, porque Pepe Pues Res lo veo sí. muy fuerte ahora mismo, tío. Sí, yo creo que Yo no hay creo equipo que fuera la. de Smoker que van a Yo, crear. yo creo que Paper Rex Fnatic o Paper Rex Loud probablemente sea la final. Porque yo Hostias. creo que Evil Genesis, el problema que tiene es que si no va por arriba, el map pool pierde contra otros equipos. Porque tiene sus mapas bien hechos, pero Paper Rex tiene mejor map pool, Fnatic tiene mejor map pool y Loud también tiene mejor map pool que el Genesis. ¿Estáis todos de Entonces, acuerdo en que Fnatic tiene mejor map pool que EG? No. más No, yo amplio no, por ¿eh? lo menos. Yo A ver, no. Fnatic juega en Creo todos los que- mapas menos Pearl. Sí, pero están flojos, pero están Básicamente. flojeando, bro. Bueno, No, sí, no, sí. a ver, hay que- Juegan sí, con hay que el- verlo, a ver, tampoco yo creo que pero el haya que Bind. juzgarles por dos Pero el Bind, partidos. ¿qué tal? El Bind, ¿cómo tienen el Bind? Claro, pero para mí el tema está en que ¿Sabes? lo juegas por número de mapas, sí, pero los mapas fuertes de Evil Genesis son más fuertes que los mapas fuertes de Fnatic. O sea, yo, por ejemplo, un Fracture a Evil Genesis, lo dije el otro día, que se lo dejó abierto de RX y dije, has perdido el BO3. O sea, de verdad que yo pienso, si le dejas abierto el Fracture, has perdido el BO3. Y hasta ahora se ha demostrado, es que no Ya. han perdido un Fracture. Igual yo veo más probable que sea Loud más que Fnatic. Porque yo creo que Fnatic no le gana a Loud Yo jugando no como creo que juega haya ahora. que. Yo también Yo pienso no como creo que tú. haya que infravalorar a Fnatic, ¿eh? No, 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 yo no Fnatic lo Loud, infravaloro. Lo valoro tal como me demostró hasta ahora. Y Loud me Pero, demostró gente, más. centrado, Yo digo vamos a que ni centrarnos en hoy Evil se han plan- Genesis, que de Fnatic ya hemos hablado. Vamos a centrarnos en EG, si Yo- ¿qué os parece EG? Porque yo- de momento es el más sólido, al resultado es el más sólido. Hablando de G, yo odio lo que voy a decir, pero creo que van a ganar y van a smurfear el torneo. ¿eh? Y lo odio, no creo que ganen, pero es que creo que están a un nivelazo. Creo que van en un momentum increíble. Demon One, le pones un muñeco con un palo y se hace 40 kills. O sea, bro, Estamos o sea, me ya ahí el recuerda a año Jay. pasado, Claro, me literal, recuerda a Jay. sí, O sí, sea, o sea, es los difícil que está pierdan, tumbando bro. como mierda. Elige el bustio, siempre se queda uno de vida y saca 3 kills. No sé cómo lo hace. O sea, están tocados con una por varita. están Sí, tocados con una varita. están tocados, Es bro. que Demon Es su One torneo. le Es su está haciendo torneo, diff a los otros duelistas jugando con Smoker. O sea, estoy poniendo las stats de DRX, juega Brimstone Sí. Astra, se hace más 27 pepos, 40% de headshot y 6 primeras kills. Es el que más primeras También- kills tiene de todo el equipo. También te digo, cuando tu support es probablemente el mejor support del mundo, juegas bien, ¿eh? Con Ethan al lado. No, yo creo que el Hombre, mejor super del mundo es Eso sí que Alfire, verdad, así que. eso sí que es verdad. Pero ¿cómo vas a O sea, fajar el support? Pero Pero Ethan es el Alfano mejor. no, se refiere a iniciadores. Más o Ethan menos. es. Ah, sí, vale, vale. Ethan me parece el O sea, mejor jugador. Ethan es Tienes una a Ethan y a barbaridad Com. la utilidad. Y Com para mí es el O sea, mejor soba actualmente. Es el mejor sea, soba de la actualidad. Com. A Ah, ver, sí, es, eso sí, es algo sin objetivo duda. que Sin si duda. tienes supports, Pero si tienes tienes un supports equipazo. muy Sin buenos, vas a jugar Eso mejor. sin duda. O sea, y más, Totalmente. los que más lo notan, si tienes un super bueno, es el centinela y el duelista. Pero para Claro, mí, los MVPs aquí son IGL y entrenador, porque la estructura que tiene montada IG para Muy que sólido. Demon, por ejemplo, saque picks o cómo juegan en general las micros que hacen a nivel equipo, ya sea cualquier tontería, como el spacing que tienen o cómo ganan ciertos espacios, son el mejor equipo del mundo haciendo ese tipo de cosas. Es decir, vale, hay ciertas cosas que a lo mejor Vipers puede hacer mejor, hay ciertas cosas que Fnatic hace mejor, pero overall tienen el mejor ascent del mundo, tienen Ya. posiblemente el mejor fracteo del mundo. De hecho, Fnatic les ha copiado la composición. En el resto de mapas se defienden en prácticamente todos. Es decir, casi le ganan el bind de Fnatic en su momento. Tienen un pair muy bueno, muy competitivo. Tienen un speed muy competitivo. Van a Tienen ganar, muy bro. buenas. Tienen las mejores Dilo rondas de así. vipas de todas. Tienen Van a ganar. muy buenas muy buenas rondas alrededor de las ultis. Es un equipo muy completo. Es decir, creo que es de los pocos equipos que pueden realmente hacerle un buen counter a Viper Rex. Claro. Evidentemente, Fnatic jugando a su mejor nivel también puede, pero ya vemos que no están a su mejor nivel. Y Loud, quizás si dan un step up, un paso más allá de aún de lo que han dado, pues quizás también. Claro. Pero no sé. A mí me día parece de es un equipo hoy- completísimo. Yo creo que a día de Igual- hoy estamos de acuerdo en que puede ganar cualquiera, pero yo creo que en base a lo que hemos visto, el mejor equipo del torneo es sí. Ahora mismo. Si tuviéramos que decir, Para este mí es el es mejor Paper equipo del torneo. Rex. Para mí es Paper Rex. Para mí el Para mejor mí equipo. Paper Rex. Ya, pero Pepe Rex te puede perder 2 ecos, como lo ha hecho Cami, te pierde. Ya, pero gana el pierde la partido final. y sin Bueno, overtime No, o no, sin pero desplumarse tanto. Intra, el que ha demostrado más seguridad ha sido Sí. Ichi. Han ganado No sé, consistente. Han perdido un Pero mapa, pregunta- han perdido un pero mapa, el es verdad. Pero él preguntó que
tipo la opinión personal, y para mí es Paper Rex. O sea, si está para ustedes Evil Geniuses, ok, está bien. No sé. Los dos mapas que ha ganado. Cami ha Easy dicho Para una mí, contra cosa en el Easy- chat. para mí, Easy de lejos. Es el más consistente. Es el más. Cami Que digo, ha- joder, qué duros, ¿sabes? Cami ha dicho Qué una duros son. cosa y teniendo en cuenta la ventaja que tiene el que vaya por Winner Por Black, eso. creo que tienes razón. Que has Sí. dicho en el chat, dilo, Vale. que para la gente de YouTube y tal. No, sí. Simplemente lo que puse es que el que gane entre Paper Rex y G va a llegar a la gran final y para mí va a ser el campeón. Porque lo que dice Lembo va a tener la ventaja de 2 baneos. Y toda esa charla que estábamos hablando se fuma. Y Ya. Fnatic no viene sólido, Loud no viene sólido para ganar el Champion, no me entiendan mal, o sea, quiero decir, no viene sólido para ganar el Ya. Champion, y los otros dos sí. Entonces, si la diferencia entre Paper Rex y EG, en una hipotética final, inclusive, los dos baneos van a ser muy fuertes para mí. 2 baneos y piquea primero. Toda razón. Es que Imagínate es que te banean los brutal, mejores mapas y te empiezan con un fracture, bro. Te meten un 13-5, empiezan 1-0, tus dos mejores mapas Claro. fuera. Bro. No, y es que encima, Es que- además, si Locura, ellos, bro. si ellos tienen, si Locura. Evil Geniuses tienen los dos van, va a jugar mínimo Fracture, Ascent y Pel. Es que ya son 3 mapas que ganan. O Ese, sea, claro. para mí. Es muy Sí, complicado. yo estoy para quien sea. totalmente agree con lo que dijo Cami, de que básicamente el campeón de este torneo muy probablemente sea el ganador del Upper. Aún así te digo, Loud viniendo por abajo, igual tampoco lo Me gusta. descartaría. Yo creo que Fnatic viniendo por abajo es más difícil, pero Loud viniendo por abajo no lo vería Es tan que Fnatic yo descabellado. creo que va a perder Fnatic contra Loud. Yo creo Lembo, que van a perder. ¿puedo poner un Sí. tópico acá entre nosotros? Que Sí, también lo terminamos con pregunté en- esto y luego vamos con el Sí, sí, equipo sí. eliminado. Sí, perfecto. O sea, quedan los 4 equipos estos. Sí. Yo creo que fácilmente podríamos ponernos de acuerdo quién está en el 1-2, quitando el 1-2 porque siempre está Paper Rex y está Evil GG. Geniuses. Mm. Y el tercero y el cuarto creo que lo podemos poner de acuerdo. Pero hay algo que creo que no sé si todos sentimos acá, que si tuviéramos que apostar, el que menos deberíamos apostar, creo, es Fnatic. ¿Lo sienten Sí, yo igual? también. Sí. Sí, yo también. ¿Todos sienten como que Lo siento Fnatic igual. es el que menos chances tiene de ganar el Champion? Sí, Yo es que sí, yo sí, no sé, yo confío en 100%. ellos, tío. Yo no creo, o 100%. sea, no creo que por perder ayer fueran peores, la verdad. Pues no es O por sea, perder yo ayer, confío en yo ellos. creo que es Mira. por el nivel que están demostrando nomás. Contra Yo- el único Lo han equipo contra el que... demostrado contra- 2 partidos. Bueno, un partido y Y un mapa. pero es cuando importa, o sea, es como te digo, o Pará, sea, ¿de qué pará. te sirve No, ser claro, el que más claro. corre durante toda la partida y Pará, los pará. 5 metros antes de la meta te empezás a parar? Pero o sea, no. Intra. Pero escúchame, vos dijiste Sainz. No, porque perdieron. No, pero cuando ellos ganaron en grupos, no lo hicieron de una forma sólida. Si vos mirás los números, sí. Pero si vos analizás el partido, al menos en mi opinión, no estuvieron fuertes. ¿Vos los viste fuertes en el grupo? A ver, no al nivel de la Masters, pero porque la Masters de la pasada literalmente fueron smurfeando, pero no sé, tío, yo no creo que... No les veo tan fuera, sinceramente. O sea, yo creo que pueden A ganar ver, fuera cualquiera, no, sinceramente. O pero sea, fuera A no ver, les veo peor que pero- ninguno. pero sí, Pero si que hay que tienen hacer un problemas, porcentaje, ¿eh? yo diría que es el que tiene menos porcentaje de los 4 ahora mismo. Que el equipo tiene problemas. O sea, si vosotros miráis la entrevista del postgame que les hacen después del partido contra DRX ayer, que el coach dice textualmente que el primer partido estaban fuera, que se estaban incluso gritando entre ellos. O sea, Sí. Bueno, lo dice textualmente. O sea, Sí, quiere decir sí, que estamos hablando de un Fnatic, que lo estamos poniendo muy para arriba, pero que yo creo que el equipo está peor de lo que la gente se De cree. hecho, Crónico ¿sabes? y Jerk en esa entrevista dicen que llegó un momento donde Boaster se bloqueó y no les estaba escuchando. O sea, que intentaban Claro. hablar y no les escuchaba Boaster. O sea, Eh, yo creo que están jodidos. O sea, está un yo poquito para mí- candente. También hay Para que mí decir el- que esas declaraciones, un segundo, porque el contexto es importante. O sea, eso pasó después de un 13-1. Que, o sea, Claro. que No, te han de- regalado ganaron. presa Hay tu que estar vida. en esa situación, No, ¿sabes? Claro, No, 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 pasó lo Corwen, que- pero claro, los es complicado. problemas de los que has hablado los dicen después del primer mapa. O sea, eso Ya, pasó bro, después del pero- primer mapa. Pero o sea, ya, pero quiero decir, no es un equipo campeón. O sea, esa actitud no es de un equipo campeón. Si tienes jugadores que se están chillando entre ellos, se están peleando, el IGL, tal. O sea, ¿quién me dice a mí que mañana, o sea, pasado mañana cuando jueguen, no, Hostia, no les pase Borwen, son 3 mapas Borwen, seguidos? Loud ganó el Mundial del año pasado y Saci dijo que literalmente en ese equipo él era tóxico. Ya, ¿Sabes? bueno, o sea, que pero- es que al final la situación A de ver, cada equipo. también Y os digo sacaron que a Basoka, acá- que era el core. Bro, Acabó, Por una cierto, cosa, ¿has dicho acabó una el cosa? partido, o acabó el mapa contra DRX y se estaban riendo después del bind, o sea que No, tampoco ya, sé ya. hasta qué punto estaba claro, tan, claro, que tan, yo no tan sé hasta mal qué las punto. cosas. Que a lo mejor es también algo como bueno que lo digan como algo normal, que no sea. ¿Sabes lo que te digo? No, porque Que el no sea Crónico como un tabú, en la ¿no? entrevista también dijo que estaban teniendo problemas con el ¿cómo se llama esto? Con estar quemados, pero también dijo que había otros problemas, los cuales no mencionaba, ¿sabes? El tío decía que era uno de los problemas que tenían, pero él no mencionó problemas. O sea, no mencionó cuáles, pero sí dejó caer que habían problemas Sí. en Ha el equipo, dicho, ¿sabes? Y yo no una menciono cosa. Ah, perdón. Lo dijo tal cual.
Dale, Perdón, Cami. perdón, vale, si no digo esto, o sea, todos los problemas que hay en los equipos que son Dream Teams, todos los problemas que hay en los equipos que no son Dream Teams Se viene es un palo. quién paga. ¿Hola? Sí, no, que digo que vas a pegar Es- un palo histórico, lo estoy viendo venir. No. O sea, yo lo único que quiero decir es que en todos los equipos que hay Dream Teams o que se piensa que son todos buenos y tal, el problema es cuando se lo creen y luego, ¿quién va a comer los platos rotos? O sea, fácilmente el ejemplo es, ¿quién salta para que el otro mate? Lo que yo no Ya. estoy viendo en este equipo de Fnatic es eso. ¿Quién salta para que el otro mate? No Es lo verdad, veo, es ¿eh? verdad. No lo veo. Entonces me parece que ahora es donde las papas queman, donde tenés que ganar, donde es el objetivo desde el 1 de enero, donde todos te dijeron que eras el campeón. Digo, ¿quién salta para que el otro mate? Porque acá se está hablando, y esto me lo dice en stream, a mí no me gusta, pero lo tengo que mencionar porque me tiene las pelotas llenas, que están todos con lo de que Leo baitea, que Leo baitea, que Leo baitea. Y yo no me quiero quedar con eso, pero sí es verdad que no hay tradeos. Y a veces A Derke ver, muere yo solo. sinceramente, ¿Por el qué? Y único, el el único, spacing es muy malo también. fuera de llamar bait o no, que a este nivel yo creo que es demasiado sencillo, pero Es ridículo. creo que el único que se sacrifica el Derke. O sea, la sensación que te da en la partida es Sí. que el único que no le importa morir, que no le importa ser piñata, es Derke. Y sí que es verdad que más de una ocasión se vio ayer contra el RX, Derke entra a side, tío, ayer Derke entró a side con doble fardo y una ulti y la gente no salió del humo. Y yo eso sí que lo veo, pero que no creo que sea porque el jugador diga voy a baitearle. Creo que es porque falta una coordinación. O sea, esos son los problemas a los que me refería antes. Pero Derke es el A ver, único sí. que no le importa morir en ese equipo. Eso está claro. Yo he visto, también te digo, que he visto Es un algunas rondas, problema, por ¿eh? ejemplo, en Heaven contra, no recuerdo qué equipo fuera, contra Loud, no recuerdo ahora. Pero básicamente la ronda era Derke dashea en Heaven en a su propio humo y caen Reveal, Pull en backside, Stun, ¿vale? Es toda la utilidad para que él entre y haga la baja del tío de backside. Piquea antes de Reveal, antes del Stun y antes de cualquier otra utilidad, solo con el pull, lo Ya, eso le matan. pasa, eso Es le pasa como, bastante. Sí. Hay o sea, una literalmente tienes a todo tu cosa. equipo detrás de ti, tirándote toda la utilidad perfecta y estás piqueando, o sea, estás saliendo del humo mucho antes de Ya. lo que te toca. Yo creo Es que como, Derke está jugando muy acelerado sé. este mundial. Sí, que a Hay que veces decirlo. es veo descoordinación. problemas, sí, No, o sea, yo creo veo que- problemas de pero- coordinación que Como antes no siempre había. en Derke, Puede ser. ansiedad. Sí, yo creo que está volviendo a la parte mala. O sea, me acuerdo hace un año y acordás? medio le pasaba. ¿Te acu- Van, se precipita Con muchísimo. Mystic, Y en Bueno, el lock-in, mira en la final del en Loki. la final del lock-in, todo el principio del Icebox, todo tal, era Está un venteando. constante precipitación. Eso Sí, sí. le pasa muchas veces, bro. Le ha pasado en el partido. Quiero abrir un Pero tópico eso también no creen que de- no creen que ese es el resultado de como la falta de confianza que está generando como la forma en la que está jugando Fnatic ahora, que esa Puede falta de ser. confianza es la que le genera esa ansiedad de antes durante la liga, el Master y demás, le estaba 100%, 200% seguro que él hacía su parte y el resto iba a hacer la suya. Ahora capaz ya no está tan seguro por este último partido que se vieron que hay evidente problema de spacing, problema de tradeo, problema de Sí. gestión de grupo, lo que sea, no sé exactamente el qué porque son muchas cosas mal. Entonces yo creo que capaz Pero el eso problema que le afecta a genera todo la el mundo. desconfianza es, claro, pero sobre todo a él, que es el primero en encarar y es el primero en comer, claro, porque si él entra y no entra nadie, los otros, bueno, se murió uno y ellos se van para atrás. Pero él, siendo el que muere, a medida que eso va aumentando, digamos, su nivel de Claro. desconfianza, su nivel Entiendo el de argumento, ansiedad también. pero te Es digo una como. cosa, o sea, eso tendría sentido si no pasa lo que se haga, si no te está cayendo bien la utilidad, si me están flasheando, pero si no está pasando eso, entonces no es excusa. De todas maneras, quería abrir un topic porque es importante, que lo está diciendo el chat, y para mí es de lo más tocho de esa entrevista, aunque no es sorpresa. Mini dice en la entrevista que durante las pausas de Fnatic él no habla. O sea, esto lo dice el propio entrenador. Para mí, cero sorpresa. Llevo diciendo mucho tiempo bueno, que Ese equipo de entrenador ha sido Boaster desde el día 1. pues eso. O sea, ya. No es sorpresa, pero sí que No. grave como que se dé como algo natural. No debería ser natural. Pará, Él dice como que no es una O sea, persona que vaya a motivar en los ánimos del equipo. Stop. Disculpen que corte así. ¿Estás diciendo, Lembo, que en realidad Mini no hace nada? No, sí que hace. Obviamente ¿Qué hace. No, déjenlo, yo- mírenlo a yo- Lembo. Quiero que hable Lembo. Escuchen, Lembo, ¿estás diciendo A que ver, Mini no hace nada? es que parto de una base, Cami. Obviamente yo no estoy dentro del equipo. Yo hablo de sensación. O sea, no me gusta jugar a un entrenador si no he visto su método de trabajo y tal. Pero la sensación que da es que el juego de Fnatic
está diseñado por Buster y que no hay una injerencia de Mini grande. O sea, yo, sinceramente, y me jode decirlo, que ojalá no sea así, ojalá lo vea por dentro y te diga, estoy equivocado. Pero la sensación que me da es que Mini sería más un assistant coach de Buster que un coach. Esa es la sensación Mini, que a mí me da. por lo que tengo entendido yo, es el que pone la correa. Es decir, Buster viene con 10 ideas y Mini le dice, aquí te has fumado una, esto Exacto. no va a salir, lo sabes. Yo- Esto ¿Y aquí eso también contigo tal. quién lo hace, Aja? Pregunto. y O sea, eso en tu eso- equipo, Yo ¿quién lo creo hace, que- Aja o Kami? ¿Quién lo hace eso en tu equipo? aquí yo traigo traigo de todo, pero- pero Ah, No, pero No, no, pero me assistant, refiero, Pero yo cuando creo, tiene pero un yo creo assistant- que hay que distinguir entre dos figuras muy no, el diferentes. assistant no hace eso. Que yo creo que hay que distinguir entre un coach gestor y un gestor de grupo y un coach estratégico. O sea, uno que genera estructura, metodología de juego, patrones, etcétera, y otro que se encarga de mantener el grupo unido, a mantener el grupo concentrado, focus, que si uno no está escuchando, justamente su trabajo no sea decir qué call o qué valor plan hacer, sino decirle, che, estar como más ahí en el apartado mental, ¿no? Y yo creo que ambos son igual de válidos. Hay algunos a los que le funciona más ser estrategas y hay otros a los que le funciona más ser gestor. Yo creo que Dumbros, por ejemplo, es un gestor de grupo, igual que Mini, y que le funciona. Y hay otros A coaches que ver. son más, Yo a más mí el que me estratégicos. flipó es el Atom, tío, el de Crew. Porque me vi los vídeos de Meet the Crew y el tío flipas cómo habla al equipo y tal. Sí. O sea, me gustó mucho, tío. A ver, a mí La me verdad, parece me que sorprendió para muy bien. lo que se critica de Mini es que no ha acabado de hacer ninguna de las dos. Es decir, ni es ese estratega que aporta al equipo a nivel estratégico, sino que más bien gestiona lo que hace Booster y ya está. Sí. Claro. Pero tampoco gestiona el grupo a nivel de los motivos, los tal, los cuales, ¿sabes? O sea, no hay como. No hay un impacto tan elevado. Punto medio. Sí, tienes a un tío, pues, haciendo más Está de ahí. manager de lo que hay, ¿sabes? Y no aportando tanto. Quizás no lo sé, no Yo, tengo ni la idea, praxis. no yo lo estoy entiendo. dentro, De pero- todas Puede maneras, ser, también hay que Busca la contextualizar las declaraciones de Mini, porque yo creo que él también se refería sobre todo al tema de levantar al equipo a nivel de ánimo y demás. O sea, rollo, yo no creo que no hable nunca, pero sí que es verdad, y esto ya os pregunto a vosotros como coach, decidme vuestra opinión, pero yo siendo coach que solo... No, lo que os voy a preguntar es muy sencillo. Yo siendo coach que se puede volar en 2 pausas y en el cambio de mapa, siendo que el IGL le puede hablar en todos los freestyle, las pausas son para mí. O sea, yo, cuando hacía de coach, decidme vosotros. Yo creo Yo que creo un que- coach. Perdón, tú primero. Iván. No, di. Te cedí la palabra. Se Ah, respetuoso. ok. Tú primero. No, que yo creo que depende de qué esté pasando en la partida. Hay veces que vos te das cuenta por la última ronda, últimas 2 rondas, que el equipo tenía una idea o que el IGL quería plantear algo y no funcionó o que no se terminó de explicar bien y bueno, le dejabas que ese tiempo lo use él. Ahora, si el equipo no estaba haciendo nada o vos querés plantear algo totalmente diferente, sí, tomás vos la palabra, pero yo creo que depende de lo que quiera hacer el equipo. Si es una pausa estratégica para hablar de algo referente a la forma de juego, sí, debería hablar el IGL más, porque es el que más tiene la voz cantante, ¿no? Pero si es algo más mental, algo más de boost anímico y demás, yo creo que el coach también puede tomar mucho la palabra en ese caso. ¿Aska? Yo creo que en pausas siempre vas a tener algo que decir. En plan, Sí. siempre vas a tener algo que decir. No digo que uses toda la pausa, pero si es Claro. un minuto, que un minuto me parece mucho, 30 segundazos, siempre vas a tener algo que aportar a nivel motivador o a nivel táctico. Es decir, me parece muy raro que no veas algo que no se les pueda haber escapado a los jugadores cuando tú estás tranquilo en la silla viendo el partido. Entre comillas, eso no tiene nada, o sea, solo tienes que enfocarte en el macro y qué está pasando, ¿sabes? Entonces, siempre has de tener algo que aportar, siempre. Aclaro que yo tampoco digo que el Y- jugador no hable, o sea, yo me refiero un poco a lo que se haga. Cami, Claro. has pasado la palabra 7 veces y no has contestado. O sea, eres Borwe. como Nadal devolviendo la pelota, ¿eh? Nada, estoy jodiendo. No, creo que obviamente hay muchas escuelas y creo que uno para ser quizás, voy a poner como un título de maestro de esto o llegar a un buen nivel con esto, tiene que entender que hay momentos y momentos, como decía Intra, ¿no? Y como tú dices también, si vos sentís que un jugador quiere hablar en ese momento de timeout, que es como, yo siempre digo que es la ult del coach, son las ults del coach, timeout. Entiendo que si ves eso que es lo mejor para el equipo, hay que hacerlo, obviamente. Ahora, el 98% de las oportunidades, para mí, en cómo yo dirijo mis equipos y con los líderes que he tenido, siempre he ido a la pausa, casi siempre un 80%, a dar algo que no están viendo. El otro 20% quizás es más por un tema psicológico de ánimos,
y también un 5% se podría decir que hablen otras personas. Pero quizás con otro tipo de coaches eso se revierte y es un 50-40, ¿no? O otra cosa, ¿no? Pero quiero decir, lo mejor es adaptativo a todo. Si le exigimos a los jugadores que sean adaptativos, los coaches también tenemos que ser. Vale. Claro. Con esto cerramos el topic de Fnatic, que nos hemos parado bastante. Y antes de dejar la Champions y demás, o de ya dar los pronósticos de mañana o lo que sea, quiero hablar de los 4 equipos que se han ido, ¿no? Aunque sea rápidamente, pero un poco Dale. para dar nuestras sensaciones. Empiezo por Food, que fue el primero que se fue. A ver, sinceramente le ha caído bastante porque la gente decía como que no se merecía estar ahí porque ha tenido suerte en grupos, tal, no sé qué. Yo creo que, aunque haya tenido suerte en grupo, eso lo hemos visto todo, que su grupo era más fácil. Creo que la temporada de Food es una barbaridad y creo que Ha sido muy no se buena, puede. sí, sí. Claro, el problema es que la gente dice, no se merece estar, lo discutía con Gilbo el otro día, no se merece estar en playoff. Es como, te puedo comprar que me diga, no ha demostrado porque le ha tocado un grupo más fácil. Pero es que no sabes lo que hubiera hecho un grupo difícil. Yo no pondría la mano en el fuego que en otro grupo Food no estuviera aquí. Entonces, para mí, buena temporada de Food. No sé cómo lo veis. A ver, También pero te es que es digo lo de que siempre. ¿En qué te porque. basas de que no se merece estar Claro. en playoffs? ¿En que no tiene el nivel de Fnatic? Obviamente, Claro. ¿sabes? Pero igualmente siempre va a haber equipos que son en playoffs mejores y En peores. O sea, no decir, pueden no, haber como. 8 bichos. Entiendo que el argumento es que si hubiera estado en el grupo A no hubiera pasado. Es como, no sabes, no ha estado, ¿sabes? Ya, pero a lo mejor hubiera pasado, yo qué sé, cualquier otro equipo. T1. Pues quiero decir, entonces, ¿Sabes? ¿por qué? Es que por Es que por esa regla de 3, al igual está. Z Gaming se merecía estar en grupos. Pero claro, te ha Claro. tocado contra Fnatic y luego contra Energy. Te has ido para casa sin poder demostrar nada. ¿Sabes? En plan, No. si a fútbol se hubiese tocado ahí, pues seguramente también hubiese perdido. Pues Yo- sí, claro, y yo casi creo- cualquier equipo hubiese perdido. ¿Qué le hacemos? Yo O sea, sí. creo que la gente no Claro, es que- entiende muy bien cómo funciona por lo visto, porque yo creo que cuando importa, o sea, cuando hay que demostrar es cuando jugás, ¿no? O sea, lo de easy tal, easy, no importa, no pasó claro, eso, tío. no También hay interesa. equipos que les han Easy tocado en un grupo Food, peor y han Easy palmado. Food, Easy Food ganaba contra nadie y salía segundo en la liga y no jugaba, ¿entendés? Tipo, hay tantos factores situacionales que si vamos a Claro. poner situaciones, Food podía haber ganado EMEA también, si pasaban ciertas cosas, ¿entendés? Estuvo a 2 partidos de ganar EMEA, ¿entendés? Y es Food. Bueno, a ver. Y nadie le dice nada. Como que, a ver, estuvo a 2 partidos. Si le ganaba Liquid y le ganaba Fnatic, ganaba la liga. No, claro, ya, a ver. Y bueno, como que, a ver, está como que, jodido. a ver. Claro, pero ya estamos, o sea, creo que no es lo mismo comparar de, bueno, te ha tocado un No, grupo ya más sé, fácil pero- con, si hubiese pero pasado no sé digo- qué, le habría pasado a Fnatic, hombre. Creo Claro, que, no. Lo que digo es, mm, pero podríamos hacer ese retroceso mucho más atrás. O sea, y si le ganaba Liquid, y si le ganaba Fnatic, y si no sé qué. Es como. Lo que importa es los partidos que se jugó, y los partidos que jugó lo ganó, pasó a playoff. Ese es el punto. Otros que supuestamente demostraron más, no pasaron. Entonces, puede que no hayan demostrado tanto. El grupo era más fácil. Yo no estoy de acuerdo. Yo Fue creo que era fácil. un grupo accesible, sí, pero yo creo que en otro grupo también hubiese pasado. Yo creo que en el grupo A, que pusieron de ejemplo, hubiese pasado a Foot también. ¿Qué? Porque No, Bueno, sí, no, yo creo contra que sí. DG, a no verlo. me puedes A ver, comparar que a no era el ver. grupo Pero- más fácil. Pero, A ver, escucha un no, momento. A yo te ver, digo era que era el más grupo más ¿por fácil qué? de la Champions. Yo lo que te digo es que yo comparto lo que dijo Lembo, que Food en otro grupo Pues sí. también habría pasado. O sea, no digo que 100% podría haber pasado también. haber Claro, pasado. Ahí Y va. puse el ejemplo del grupo A, y yo creo que en el grupo A sus chances no eran 0. No, cero no. No Sin sé, embargo, para mí Hombre, sí. cero nunca son, pero A mí sí. las no. probabilidades de que pase son muy reducidas. No sé. Es decir, que se le rompa la muñeca a Yo no Henshin, estoy de por acuerdo. ejemplo. Ya, pero Pero también yo no estoy de acuerdo. una el cosa, grupo chicos, del pero- grupo. O pero sea, una cosa, yo más que pero una entrar en cosa, el Easy Malo que Lembo, entraría, ¿eh? Pero el grupo entraría es en lo más que. fácil. Pero no entiendo, o sea, ¿en qué no pasamos? O sea, ¿por qué es más fácil? El que Sí, tenías porque a si. Tiguan y a Famplas. Vale, pero Tiguan y el Famplas D. eran los dos Vale, peores. pero el grupo D dices, tiene el Liquid, ya bueno, pero tiene un Liquid que se ha ido sin ganar un mapa dando pena. No. O sea, quiero decir, Por ¿qué eso es? digo, Joder, ¿no? tiene sentido. O sea, quiero decir, ¿qué es que sea más difícil? Claro, claro. Porque estamos juzgando a T1 en base a nada. Porque no hemos visto a T1 jugar contra los otros equipos. Hombre, O sea, que- si lo hemos visto. No, la no. Masters No. está para algo. No, No digo ahora, ya, pero en la Masters pondríamos a Fnatic también ahora como el equipo campeón. Hombre, no, pero Y, me y, refiero- a ver. y al Loud como O sea, último. es un background, esperen, es un Lo que background. quiero decir es que es injusto decir que es el equipo más fácil. Porque lo el ves- niño chamánico está No, pero fumateando. no es fumateando, ahora bro. no. Es quitarles Ahora está mérito. fumateando. No, bro, Está es diciendo, un- no lo vimos contra todos los equipos. El sistema no da para eso. Ya, Yo te cambio, pero entiendo. digo que eso es un mundial. Es decir, Y por eso hay que es criticar un el mundial. sistema. Esa No es la hay- clave. El meta es una Free mierda. system. es un Critica el mundial. sistema.
es un mundial, no hay ni un equipo malo. No se le no, yo a futbolis me la pela, a mí los turcos me da igual, pero quiero decir, no se les puede quitar mérito. No, quiero decir, o sea, no te lo digo porque les tenga cariño, porque es un equipo que me da igual. Me refiero a que se han quedado top 8, han llegado a playoffs, ni grupo fácil ni hostias. Han llegado top 8 y se lo merecen y punto. O sea, no hay que quitarle mérito a ningún equipo, bro. También ha llegado Bilibili Gaming por otro grupo fácil. Otra no vez ha con hecho el, nada. el No se le niño. está El quitando niño mérito. Pero que igualmente, Basta. No. un segundo, es que Basta. estamos dando vueltas. Es Estamos quitar dando mérito, vueltas. bro. Estamos dando Ok, vueltas ok, en esta decisión y yo creo que al final la crítica es eso, al sistema. O sea, si tienes ese argumento, lo que no te gusta es el sistema de grupo. O sea, no te gusta que haya una fase de grupo y preferirías un sistema suizo donde no puedes cuestionar eso, porque Yo como sí. siempre se Bueno, enfrenta no es el que va incompatible. 2-0, 2-0. No, porque, a No ver, es Cami, podrías incompatible, no, pero no es incompatible decir que se merecen llegar a playoffs con que han tenido el grupo más fácil. Yo creo que no es incompatible, Claro. vamos. Pero Claro, bueno, yo creo que no es Pero incompatible. yo igualmente objetivamente, Yo no estoy de es acuerdo. más fácil. quería bueno. pasar de esa discusión para decir simplemente que al final Foot, si cogen la temporada general, mantuvieron su equipo de URL, que eso es tener los huevos gordos de Bastantes cara, cojones, claro, de cara a VCT es arriesgarte bastante. Yo creo que de hecho ellos lo hicieron diciendo, si el primer split es una mierda, no pasa nada, tenemos 3 años más. O sea, creo que lo hicieron como premio también al roster y demás. Hicieron un solo cambio, que fue Ata, y con eso son top 8 del mundo. O sea, un equipo que está El jugando mejor. en la liga turca, Te- ahora es top 8 del mundo. Te agrego, Lembo, el mejor equipo, precio, calidad y precio y resultado de todo el torneo. Torneazo, gran temporada, no es popular, la gente de Europa no lo considera como EMEA a los turcos, lo sabemos, hay diferencias con la gente del CIS, hay diferencias, no es la misma región, no tienen popularidad, pero juegan, tienen pelotas, van al frente. Está bueno ver jugar a fútbol, no está mal ver jugar a fútbol. ¿Son limitados? Sí, pero en esos límites que tienen, lo fuerzan al máximo. Yo me quito el sombrero que no tengo para lo de fútbol. Espectacular temporada. Y tuvieron el grupo fácil porque ellos no son considerados favoritos. Y lo ganaron entre sus pares. Perfecto, loco, perfecto. Jugaron bien. Y fueron partidos también, fueron competitivos. Ojo en grupos cuando contra IG, 9-13 y overtime. Cuidado. Muy Claro, buena temporada. Muy buena temporada. Bueno, siguiendo con los equipos eliminados, por dejar a los chinos para el final, que yo creo que es necesario, me queda de los eliminados DRX. Bueno, los dos. No, me queda Corea. Ah, los DRX chinos, los que- dos. Ah, no, los chinos los vamos a dejar para el final. Claro, claro. ¿No prefería hacer Billy? Sí, Bien, bueno, lo bien. ponemos antes, así que lo que tú En quieras. Es orden que- de eliminación, ¿no? Porque es 7 Vale, octavos, vale, 7 vale. octavos. Vale, es verdad. Pues Bilibili, venga, si quieres empiezo yo con Bilibili. Sorpresa, para mí, de las sorpresas del torneo. O sea, les había visto en China, me parecieron un buen equipo y de hecho yo dije, creo que se está infravalorando al equipo, creo que individualmente son muy buenos, pero como les veía tanto una macro mala de más, no me esperaba el resultado que han tenido. O sea, creo que para mí sorpresa muy positiva, no sé cómo vosotros. A mí, por lo que yo vi en el qualifier chino, es otro equipo, literalmente. Evidentemente, el qualifier chino no lo jugaron con todo, o es la sensación que me da, porque yo no recuerdo haber visto un Bilibili tan fuerte en ese qualifier. Y la sorpresa que me llevé, porque yo dije, ok, acá es EDG y alguna que otra jugada, digamos, diferente de Bilibili, pero nada que ver, o sea, me sorprendieron totalmente. ¿Cómo lo veis el resto? Yo he de decir que también considero que a Bilibili estaban tocados por la varita este torneo. Yo considero también un poco. Porque había muchísimas rondas que dices, ¿cómo ganan esto, hermanos? Yo veía los Mira. partidos y flipaba, tío. La verdad. O sea, me pareció Ah, también. no sé. Me Han pareció el ganado típico dos veces equipo, a tío, de Energy, que. realmente. Ya. Sí, pero es lo que te digo, no sé. A mí la sensación que me daba es que me parecía el típico equipo que este torneo les ha salido bien. ¿Sabes? Es la Ya. sensación Me que me salió da. todo. Como el Cercia de la Masters 2021, ¿no? Claro, Que tío. como que Como sorprendió a todo llegaba el mundo, no sé Sersia qué. y se metía ganando a. Pues eso. A mí me Ganó parece No, que que en fueron. su antes día, hablamos de la tal. fase grupo y ellos también han sido de los equipos que la pasa como a Foot, que al final los dos únicos partidos que ha ganado en la Champions ha sido contra Energy. Aún así, teniendo en cuenta que era un equipo que la gente ni siquiera esperaba aquí, porque es como podías decir Bilibili en Champions, pues ni te lo podías esperar porque había otros Sí. candidatos en China. Sí. Estaban los que Tyloo, vinieron. Sí, Tyloo, Tyloo y los otros Weibo. que se quedaron fuera.
O sea, que había más Attacking opciones. Souls. Entonces, Attacking Soul, exacto, a Sí, eso me refería. Attacking Soul. Yo creo El que. rollo está Wave. en que, pero por terminar, que al final Bilibili no solo se mete en Champions, que vaya ya un éxito justo antes de tener su liga en VCT, sino sobre todo para mí lo que se tiene que llevar es el partido contra DG. Es decir, soy candidato a ser top 1 de Yes. China. O sea, eso es bastante. Ya. Yo Sí, creo no que mames. sin Bilibili no podríamos entender la magnitud de lo que va a ser China a futuro. Porque si Mm. Bilibili hubiera tenido el mismo recorrido que FPX y que todos pensábamos lo mismo, creo, o el 90 y pico de analistas, nunca podríamos Mm. entender Sí. qué es lo nuevo que trae China. ¿China trae desparpajo? Sí. ¿Al nivel de PRX? No, con mucho orden, que es algo que nos sorprendimos todo lo que analizamos el LSQ de China. Y lo que sí tienen, al igual que los chinos, es que tienen una forma de generar caos, a diferencia de PRX, que lo hace en volumen, lo hacen de forma individual. Los pibes no paran de pushearte con 1, 2 o 3 jugadores, con espacio entre ellos. El partido entre EDG contra Bilibili era un ajedrez 4D individual. Por un lado, pues decís, es horrible esto, y por otro lado decís, loco, juegan así los man. Onda, Ya. se pasan todos los putos humos. Pero no crees que este juego hay que El jugarlo race así. Pero no es crees que este Satchel juego. para adelante. Digo, ¿no crees que este juego habría que. O sea, para mí, te recompensa mucho jugar así. O sea, creo que Es la que es lo que diferencia. estoy diciendo. Claro, pero digo que estas regiones juegan al juego más como hay que jugarlo, pero a nivel Sí. individual son peores que los europeos o que los americanos. ¿Me explico? Sí, pero son Me da tan esa sensación, inteligentes. ¿sabes? Pero son tan inteligentes los chinos que al saberse inferiores individualmente, no todos, por supuesto, Obviamente. lo que hacen es siempre con la sorpresa por delante. PRX y inclusive DRX en defensa también lo están intentando hacer. Después hablar ahora Sí, de los sí. coreanos. Los chinos es, ok, tengo menos experiencia que este otro individual. ¿Cómo le puedo ganar? Y con sorpresa. No, Flash y pero para adelante. incluso. Brillando. O sin flash. Pero O sin incluso, flash. pero Nada. incluso siendo bueno individualmente. Muy o sea, bueno, Billy G. por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo no veo a Liquid, yo que sé, Saif en Split con la Race. No me lo imagino en Benz teniendo 9K de oro y comprándose una Juch. ¿Sabes? Sí, Porque es de verdad. oro, has no, dicho. no me. No, pero no 9K me. de oro. Ya. Bueno, 9K de créditos, bro. Como Nada, tú vienes del LoL, a mí no me engañas. Vale, es que ¿cómo lo llamo a eso, bro? Yo llamo oro, el dinero, yo qué sé. Créditos. Créditos. Vale, pues no me lo imagino al pibe porque comprándose una Juts. Te digo Saif, como te digo, Derke. ¿Sabes? Totalmente. Pero porque falta ese factor sorpresa, bro. Un pibe tirándote un doble HLNA con una Juts y lo que sea será. Es como Y que. te digo más, Borwen, es que no si existe en un Europa jugador esto, de no los que está existe. diciendo hiciera eso, toda la comunidad lo que dice es que está troleando. O sea, Claro, exacto. Claro. es lo O sea, que, lo que es que pasa. Literal, es que aquí en Europa pasa No, eso, la comunidad bro. y su equipo, ¿eh? Sí, Bro, ojo, luego- el compañero el Bro, primero. Pero no es Claro, menor, el compañero Perdón, dice, no ¿qué es menor, haces? Estás troleando. Ojo, porque este tema de opiniones está muy bueno que el público lo vea, que acá somos todas personas que somos profesionales y estamos entendiendo que ese puede ser el Baron del futuro. Y estamos advirtiendo, cuidado, que si no nos ayorneamos y que si no entendemos que el sudeste asiático comenzó, como ustedes decían, con Cercia, Sí. que eran puro huevo, y que luego los turcos fueron los que más entendieron eso, nos vamos a quedar detrás. Y van a venir los chinos y nos lo van a culiar como en el LOL. Que a mí me importa 3 Ya. mierdas el juego de las magias, ¿eh? 3 mierdas, Ya. 3 kilómetros de mierda me Te importa. jodan al Pero- maníaco. ¿Os acordáis? Pero Dame un es verdad momento. que puede llegar a pasar esto. Y eso es algo que nunca había pasado en la historia. Porque los MOBAs puede ser, pero el FPS es nuestro. Hay que defenderlo, hay que estar un paso adelante. Eso iba a decir, ¿os acordáis del equipo ese de F4Q, esos que jugaban con el Bunny, ese con la Race en todos los F4Q, mapas? historia del Sí. Valorant. Bro, y Los sorpre- streamers. Pero, ¿os acordáis lo que sorprendía en ese equipo, bro? Porque para mí el Valorant se juega. Bro, es que Paper Rex es el claro ejemplo, tío. En el Valorant se juega. Hermano, un juego que tienes tantas habilidades, tantas posibilidades, no puedes jugar plano. O sea, un juego que te da la Exacto. posibilidad de no ser plano, ¿por qué coño lo Claro. juegas plano? En plan, no tiene ningún sentido, ¿sabes? El juego de Europa. Pero Es como tiene si dijeras, sentido. Pero tiene sentido que vos sentido, tengas, bro. que tengas A largo una plazo no escuela tanto. del FPS táctico tan infundada de 23 años, 24 años de Counter-Strike y tiene sentido que actúes de esta forma. Y tiene sentido que una región que no tenga tanto esta escuela entienda y diga, quiero Sí. ganar, ¿qué hago para ganarle a eso? Que es lo que Lo está en aprende de meta? otra forma distinta, Perfecto, sí. está perfecto. Sí, sí. Buah, pero Pero para yo mí es el sí- futuro, yo sí que Para mí es creo- el futuro, O sea, os compro todo lo que habéis dicho y tal, pero sí que creo que realmente le falta camino en el sentido de. Yo veo a Paper Rex, por ejemplo, y veo que Paper Rex, si quiere hacer este movimiento, tiene como mucha
tengo X micros que sé que me van a llegar hasta ahí, ¿no? O si Claro. meto la presión en este mapa, en este lado del Es verdad. mapa, sé que me va a dejar. O sea, creo que eso sí que le falta a China. Lo digo porque es Sí. como, obviamente, los europeos y los americanos y en general Valorant tienen mucho que aprender de los chinos, en lo que habéis dicho, pero creo que también a mí lo que me da miedo es cuando los chinos puedan aprender mucho de eso. Y me explico. Ya. El año que viene hay una VCT en China. El año que viene los equipos chinos van a pagar muy bien, ya os lo digo. O sea, tienen muchos recursos, Ya. son organizaciones muy grandes. Claro, Coach staff, para se a van a mí, llevar todo, ¿eh? claro, a mí eso es lo que me da miedo. O sea, tú imagínate un coach staff de Europa, de América, que ya tenga la trayectoria que estamos hablando de CS y demás, que sea capaz, porque no puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, no puede ser cualquiera de que vaya a imponer su método, porque si impones tu método, quitas todo lo que hemos dicho, todo lo positivo. Pero que sea capaz de Ah. llevarle como, vale, lo vuestro está bien, pero os voy a dar esta herramienta extra. Vale, esto está bien, Mm. o sea, por ejemplo, esta forma en la que ganáis el SAI es la puta hostia, pero antes meter esta presión en medio, creo que eso es lo que me da miedo, porque cuando eso pase, esta gente son los mejores del mundo. Vos sabés Claro. que ya viene pasando hace 1 año y medio, 2, y no lo sabías. ¿Sabés No, no, cómo no se sé. llama esa persona? Esa persona se llama Leguilla y está en Bleed. Ya. Y ellos lo conocen Sí. bien, Saiz y Yo me Borwen. llevo bien con Y él, ese sí, sí. coach, es Sí, sí. crack. Es crack, un el pibe máquina. es crack. Y lo que hizo para ascender, no te olvides que ascendió en Pacífico, Lembo. No te Sí, olvides sí, que sí. ascendió en Pacífico. Me encaría, ¿sabes qué? Me encantaría traerlo acá. No, me acuerdo que Escúchame. fue el Podría que ser de Para inventó. top. para Me mí acuerdo, ¿sabes? también. ¿Te acuerdas? Has dicho el de Un Bleed. momento. Perdón, Me perdón. acuerdo que fue el que se inventó, que nos lo explicaba esa vez, lo del Omen en Icebox, que luego lo copió 100 Thieves y todo eso. Y- Me acuerdo que cuando lo escúchame. estaba preparando, lo hablaba con Saiz y conmigo y el tío me decía que ven aquí que te voy a explicar por qué está roto el Omen en Icebox. Y yo pensando, este tío me está troleando. ¿Cómo va a estar? Claro, yo, la mentalidad de Europa, ¿cómo me voy a jugar un Omen en Icebox? Por favor, deja de trolearme. Y el tío, hazme caso, tío, que está rotísimo. En plan, Está roto. no sé qué. El tío veía el juego y que hay TPs, Diferente. que puedes hacer tal, que puedes hacer tal. Y yo, a ver, que haz lo que tú quieras, pero eso es individual, tal. Y el tío, pues se juega así, ¿sabes? De manera como, pues si el Omen tiene que subirse al tubo y piquear solo, pues que piquee solo. Y yo pensaba, a ver, la teoría se cae a pedazos, pues que luego veías la práctica y salía bien y los Y equipos funcionaba. del Y mundo lo luego, copiaban. escúchame, el otro día yo estuve Lo viendo veía un otro stream rollo, suyo y el pibe estaba explicando el por qué ellos en Pearl juegan Brimstone, Reina y Jet. Claro. No han perdido ni un Pearl en lo que llevaban de toda la Con liga. Brimstone y Ni Reina, un Pearl tío. con Brimstone, Reina y Jet. Sí, sí. Hay otro equipo Es que una juega locura, de vale. manera. Yo lo que Juegan iba a otro juego, decir. juegan otro juego, bro. Y lo peor es que te lo ¿Qué argumenta. ¿no? Lo peor Es es que que te lo argumenta y tiene tiene sentido. sentido, tío. Claro, claro, eso es lo peor. En plan de que te tiene quedas mucho sentido. flipando y dices, joder, tienes Yo razón. Volvemos a lo mismo añadiendo al de de Bleed. lo plano que se juega, ¿no? Igualmente, añadiendo a lo de Bleed, Paper Res también tiene de coach a Alex, que si bien él ha estado en la región mucho tiempo, pero venía del counter. Venía del counter y venía Claro. con una trayectoria buena. O sea, quiero decir, creo que él también ha sido capaz de decir, vale, ¿queréis jugar agresivo? ¿Queréis jugar así? Vale, se hace de esta manera, lo que hablábamos antes. Pero bueno, vamos con los. O sea, continuamos dentro de los 4 eliminados. Y estarán ahora Eddie G de RX. No sé por cuál queréis empezar. Eddie G mismo, si queréis, que estamos hablando de los chinos. Por concluir, aunque yo creo que Sí, sí, sí. la reflexión es parecida, simplemente que para mí Eddie G. Sí. Es lo mismo, Lo de que- hecho. No. No, pero una sí, cosa. Sí, Lembo, tuyo. No, yo lo único que siento es que Eddie G, con la experiencia internacional, ha mejorado mucho en Fundamental respecto a otros equipos. O Es sea, una locura. los trajes son mucho mejores. O sea, creo que ahí es donde está el clip de diferencia. No sé cómo lo ves. En la estructura me gustó más EDG a PRX inclusive. Y inclusive, obviamente, primero, antes que nada, hay que decir que tiene una superestrella. Y creo que es la estrella más importante del Valorant hoy en día mundial. Todo bien con Something, pero no tiene la Nobody, ¿no? llegada que tiene Kankan. No, Kankan. Es que el Te lo Something digo es porque para mí osete. Cancan en Luego- el torneo. Es que. No, pero digo, Something. bueno. El jugador ya, con más pero digo, personalidad. No, bueno, pero pero espere, Something es osete, ¿sabes? El Cierro, Cancan cierro. a la gente le quiere al Cancan. Dame 3 segundos, cierro. Sí. Pero- Me ha encantado la estructura. Para mí, Kankan es una superestrella internacional. Creo que está el top 3 de superestrellas del Valorant. Si hubiera un FIFA 2024 de Valorant, la portada tendría que ser con Kankan y con Something, que estaría buenísimo que hagan esas cosas para mí. Y luego, quiero decir, la estructura es increíble. Haydon como IGL, me quito el sombrero. Lo que hacen en el ataque de Split es una maravilla. Es una maravilla. Eso de múltiples lurkers, para mí me hace acordar el ataque y defensa de lo que era Holanda del 74. Todos podemos ser todos atacamos, todos pasamos en defensa. Me parece increíble lo que tiene DG. Y el año que viene, el máximo favorito, sin saber cómo va a estar el año que viene, son los chinos. Es así. Duro. Más proyección, ¿no? Vienen.
Bien, Sí. bro. Yo Está muy bien, bro. creo que el potencial de China, sobre todo teniendo en cuenta la ventaja que en teoría deberíamos haber tenido acá en Occidente, es muy notoria. Yo creo que este año fue como una palmada por la espalda, ¿no? De estamos llegando y te das la vuelta y cuando te des la vuelta ya vamos a estar enfrente tuyo, porque nos estamos quedando muy atrás en Occidente. Otra vez lo mismo, el juego plano, intentar hacer todo muy bíblico, muy lista de tareas, muy así todo, no sé, cero creatividad o muy poca por lo menos. Y sin embargo, Sí. ellos no, ellos explotan el Valorant con los recursos que el Valorant te da. O sea, ellos entienden que esto no es Counter-Strike y que no se tiene que jugar como Counter-Strike. Sin embargo, acá en Occidente seguimos con principios, fundamental de Counter, pero no estamos en Counter y eso ellos no van a demostrar. Yo concuerdo con Cami que el próximo No, año. ya lo han demostrado, Uf. ya hay equipos que lo Sí, demuestran. no, pero este año fue como Fue un una aviso. palabra, ¿no? Ya. Claro, fue un aviso, una advertencia. El próximo año yo creo que Que van a venir fíjate, 3 EDGs, 4 EDGs. pero fíjate la ¿Entendés? forma que tienen de ver el juego distinta, que ya te das cuenta con las Jets. Las Jets que vienen de Asia, el Kankan, Something que es ruso, pero bueno, juegan en Asia. Te das cuenta, tío, cómo juega una Jet de Europa, súper metódica con el operator, cojo el espacio, holdea. Luego te ves una Jet asiática como el Kankan, aprovechan el personaje. Lo tienes creando espacio delante tuya, matando, Claro, dash, no sé tío. qué. Esa gente está sacando el 100% de rendimiento del personaje. No están Claro. jugando al counter. En Pero yo creo Europa que es estás porque jugando mucha por una... gente tiene la mentalidad muy cerrada, lo que dices tú, Borwen, Claro, de que en en el Asia counter- están aprendiendo a jugar al Valorant. Claro, en el Y saben que Valorant el yo personaje veo tiene X AWPs. prioridades y... Claro, yo aquí en el Valorant estoy viendo muchos AWPers, AWP del CSGO, ¿sabes? Te anclamos aquí, te dejamos esto, flasheamos, coges este pixel, venga, fuera. Hmm. Bro, se puede jugar así, obviamente, pero el personaje, si te lo propones, te abre muchas más hacer más, posibilidades que eso. puede hacer más. Muchísimo más, tío. Mucho Claro. más. Y esto es lo que, Lo- bajo mi punto de vista, hacen los asiáticos con personajes también como Fénix, ¿sabes? Que aquí en Europa, Fénix, vamos, estás troleando si juegas Fénix. Estás troleando. Ahí, bro, También- le sacan un rendimiento al Fénix increíble. Kankan es de los primeros jugadores así asiáticos que ha llegado y ha destacado más por su operator que por la manera en que gana espacio. O sea, Eso yo sí que tuve es esas verdad. hits coreanas y en general, a ver, sí que usan bien el operator, no estoy diciendo que lo usen mal, pero no eran como su punto fuerte. Es decir, tú ves Demon y, aunque es muy bueno, operator player. Ves a Saif, operator player. Taco, operator player. Ves Aspas, operator player. O sea, prácticamente todas las jets, digamos, conocidas destacan por su operator. En Asia, por lo general, es como ganan espacio, lo explosivas que son, las agresivas que tienen, de RX, tal, no sé qué. Bueno, Saya ha Player, llegado. el operator. Sí, también, a ver, es de Operator. pero Sí, pero ya en se general, entiende. ha Estamos llegado hablando de Kankan. DG que Kankan es de Operator, cabrón. No, es el que más. Ya, Sí, claro, es el es que lo más que estoy kills tiene. diciendo. pero la forma que tiene de jugar el operator. Es el de los primeros jugadores que ha llegado aquí y nos ha enseñado cómo jugar el operator. Claro, Quitando claro. algunas tropas que se mete de vez en cuando. Pero, Pero, bro, es la primera jet asiática que digo yo, este tío nos da 40 vueltas en cómo jugar la Jet Operator. Claro, o sea, el tío está sacando kills brutal. continuamente. Pero es que no solo Jet Operator, es que se te saca el Operator con la Raze y te juega la Raze a un Y con nivel. Gecko. Como Ya no he está con visto Gecko. antes nada parecido con el Operator, con este personaje. Es Los una mejores locura. duelistas son asiáticos, entonces. Y lo de la Operator en ataque también, que se mostró que sí es viable y que se puede usar. No, Uf. pero Los mejores duelistas del mundo, para mí, hace un tiempo ya son asiáticos. para mí, ganando espacio. No se olviden que ganan. Something es asiático, ¿eh? Sí, sí. No, el server de Asia. El Solo server lo de has Asia. dicho para decir esto, Cami, tío. Tenías una gana de decir Pero- Something es asiático, tío. Pero es que- verdad. Pero es que es verdad, Sí, juegan nacido Asia. al lado de A ver. Vladivostok, brother. Sí. No, no, Y es claro, bueno, asiático. han jugado todo Sí, el a ver. rato allí. La parte Claro. asiática de Rusia, o sea. Es Sí, asiático, sí. ¿qué vamos a hacer? Sí, Sí, sí. literal. En Asia hay Yo- muchísimo nivel, Yo tío. de todas Hay maneras, mucho nivel. Patipal. por seguir avanzando, que ya hemos hablado de DG y de que lo consideramos candidato el año que viene más, nos queda DRX. Que yo no voy a ser el Muy que lo interesante. diga, pero el mejor ¿Qué DRX pasa con que el nunca, el mismo resultado que siempre, ¿no? Qué malo que son, qué malo. A ver, Bueno, también tiene te razón, digo- tiene razón. Tienes razón, pero también te digo que. O Malo, boludo. sea, es un equipo que es que yo creo que va a ser siempre. O sea, va a ser siempre así, ¿sabes? Ahora mismo. O sea, Y no yo creo lo- que este es su techo, porque si siguen Claro. haciendo lo mismo, ¿cómo esperan resultados diferentes? Me Sí, encantaría sí, que sí, ganaran, diferentes. pero, bro, Pero vosotros veis. Quitando a Mako. O sea, en serio, ¿veis una superestrella en ese equipo? En plan. O sea, No. me podéis decir. O sea, hay jugadores muy buenos. Me puedes decir, Arby es buenísimo. Vale, son muy buenos. Pero ¿veis una estrella? O sea, un pibe que te va a carrilear los mapas. Porque yo Booth lo veo muy bueno.
pero no hay un something. No tienes jugadores estrellas. Necesitan una más. Sería una más. Mako lo más Necesitan, parecido. una, Sí, necesitan una Uno puta más. estrella. Ese es el bro. cambio que necesitan. Otra estrella más. Mako y uno más. Y uno El más. mejor Lo Que intentaron duelista- con Foxy, Smoker, lo que tu intentaron. Smoker sea la estrella. Y No, pero es- lo A ver, intentaron. está bien, pero Intentaron Ya, con Sí, pero Foxy. que es la persona que menos Y le salió como el culo. impacto puede. Claro, o sea, pero que no sé, inte- Pero es lo que que ya- dice Borwen, claro. Ellos ya lo quisieron querían buscar hacer. una estrella, pusieron a Foxy Claro. y salió como el culo. O sea, no Lo era quieren era una hacer. estrella Foxy. para ellos sí. O sea, ellos Nah, querían no, que jodas, no fuese. era la estrella. No, Cami, lo veían pero como que una ellos futura lo estrella, buscaban, ¿sabes? Claro. Claro. Pero, Luego- pará, si buscas la estrella, Saya Player, brother. Sí, eso iba a El decir. duelista que tiene que tener es Saya Player. Le traen a Saya Player y Sí, también te completan, digo también te digo que la última vez bencharon a Cés porque estaba jugando mal y Cés me ha parecido de los mejores. Me ha parecido de los mejores. Está jugando esta Champions que lo flipas, ¿Sabes? tío. Es que ahora Sí, mismo no sí, cambias a la nadie. No puedes, o sea, no hay nadie que diga claro cambio, ¿sabes? No, Perdón, es que pero pará, yo quedas sé que con el el mismo puñal equipo y que ya está. tiró. Lembo tiró un puñal, porque es un pedazo de mierda. Tiró el puñal diciendo: Este es el mejor Ah, de soy RX. mierda por no ser sé qué tal". hater de RX. Ah, vale. ¿Y por qué sos hater de RX? ¿Qué te hicieron a vos? Pues ganaron 100 partidos seguidos y a mí no me gusta esa superioridad. No me gusta esos humildes. Mira, te digo por qué Estaba es acostumbrado a hater. perder, vos, Digo sos que de es Giants. hater, porque ganaron no sé cuántos ¡Hala! partidos seguidos y el primero que se vio Oye, fue que ya. perdieron. Yo me iba a meter con el club de Cami, pero me he primero acordado es- que no tenía. Digo, no Y me por meto. eso. No, Soy- para mí tiene que ser. Se A tienen ver, que dar unas yo no circunstancias estoy de acuerdo muy. con que no muy se le buenas, puede ¿sabes? cambiar a nadie, ¿eh? Yo creo que si tengo que hacer un cambio, si yo soy de RX y decís, ok, sabes que ya estuvimos en este core, hay que hacer un cambio, yo le saco a Bus y meto a Saya. O sea, me da igual. Porque Un yo. duelista te va a cambiar tanto un duelista. No creo que cambie mucho un Claro, duelista, tío. pero claro, o sea, Sí, a DRX pero- lo que le falta es un duelista que te pueda acarrear en momentos clave, que pueda tomar la individualidad por su mano y llevar al Pero yo equipo hago de la. una de- pregunta, no porque sé, Para mí no, es que tío, me eso no para mí- tiene, ¿eh? un segundo, tiene un eso. segundo. Me Para mí se parece lo quitan que encima, ¿sabes? Este- Cuando, pero en un- momentos clave. Pero una cosa, es que estáis dando un argumento que, Claro. con respeto, pero me parece muy fácil, es como, le falta una estrella, le falta un duelista, le falta un cancán, un tal. Pero, sinceramente, ¿creéis que como juega DRX es compatible con que haya alguien así? Porque yo creo que no. Sí. Yo creo que Por sí. eso, pero yo creo que es una parte. O sea, yo concuerdo con Cami con lo que dice de que le falta, por ejemplo, un Saya Player que pueda llevar al equipo a un nivel superior, que es lo que, evidentemente, una de las cosas que le falta, pero otra cosa es la estructura que están usando, que la estructura que Termi usa los 3 años que estamos de Valorant, no funciona a nivel alto, no Ya. funciona. Te funciona en la liga, te funciona en grupos y te funciona en un partido de playoffs, pero no te Vale. funciona Pero para, que eso- para ganar pero un que eso- torneo una cosa, internacional. Una cosa, eso siempre ha sido así hasta en los deportes. El equipo que gana siempre tiene una estrella. Siempre hay la estrella. Sí, Vale, siempre hay pero una estrella. No puede jugar Sí. como juega ahora mismo, Claro, entonces. digo, o sea, tienes sí, que cambiar no. el juego. Es lo Pero mismo que tiene le que pasó a cambiar. Genesis. Lembo. Quiero decir, también hay que pensarlo al revés. ¿Hasta qué punto juegan así? Precisamente porque no tienen Ah, bueno, alguien. Exacto. Claro, Exactamente. Vale, tampoco pero pueden esto jugar de lo otra puedo forma. comprar. Esto lo Exactamente. puedo comprar porque no sabemos si Claro. cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Claro, tú no puedes pero lo que jugar- está claro, lo que quiero decir, en el chat están Claro. diciendo Evil Genesis cambió con Demon One. Y obviamente cambió. Pero el estilo de Claro. juego de Evil Genesis cuando entró Demon One cambió una Claro. barbaridad. No era el antiguo de Exacto. Evil Genesis con Vale. un duelista mejor. No es Vale. verdad eso. Vale, Sí. una cosa. Yo cuando dije que era la mejor versión de RX y termina cayendo de la forma que termina cayendo, ¿no? Obviamente. A mí es porque a mí me da mucha esperanza este equipo. Me da esperanza Termi, que alguna vez lo he cuestionado, por justamente demasiado pragmático, cerrado, de no querer Sí. explorar. Este último año de no haber mostrado prácticamente nada nuevo, quiero decir. Pero en esta Champions vimos cosas nuevas, vimos micros nuevos. Sí. Y hay alguna cosa importantísima que lo voy a unir con lo que dijo Borwen, que es el hecho de que al no tener una estrella, y también lo dijo Saiz, al no tener una estrella que vaya a buscar el duelo y el choque y tal, tuvieron que ser todos los que tuvieran que ahora tener una propuesta más agresiva en defensa. Es la primera vez que veo a DRX tener propuestas individuales Sí. en defensa. El primer Sí. torneo. Ojo, porque eso también Eh. quiere decir que el siguiente torneo van a venir mejorados con el aprendizaje Sí, de se han dado cuenta ya. y Y- obviamente, fíjense cómo se dieron cuenta ellos que están en Asia, que este es el Valorant que viene, que son los precursores de muchas cosas que aprendimos del Valorant, y que se dieron Sí. cuenta que los chinos lo estaban pasando por al lado, que los PRX lo están pasando por al lado, que otros equipos chinos lo estaban pasando por al lado. Y ahora se dieron cuenta que tienen que cambiar. Entonces, en Claro. un futuro, en mi opinión, yo estoy a favor de, bueno, saquemos a Bus, traigamos una estrella duelista y empecemos a lo que mejoramos de la Champions al siguiente torneo. Yo me saco 100%. hago un solo cambio, ¿eh? Hago un solo Además, cambio. Sí, además que 100%. Booth. Booth por Saya. Que ojo, que Booth no es y malo, arriba. Booth es Pero- buenísimo. No, no. Pero yo creo que Booth en cualquier otro equipo asiático, de los arriba, entra de centinela en cualquier equipo. Mira, Van, Booth, y te va a rendir que flipas, ¿eh? yo pero que flipas. os lo digo ahora, Booth
me parece que tal y como está jugando ahora mismo DRX, no estoy cerrado a que lo cambie, evidentemente no creo que cambiarlo sea una Claro. evaluación, pero si no lo hacen, es un duelista que tiene mucho más firepower del que la gente cree. Es y muy con bueno. un juego con más libertad, es probable que pueda explotar más, pasando en pues, tener un juego pues, más en base a confianza. Hemos visto contra Fnatic el Vayne que se han sacado, mucho más proactivo, mucho más a luchar a tal. Con un juego así, desarrollándolo durante meses, yo creo que aunque mantenga el roster el próximo año, pueden dar mucho más después de que se adapten y tal. Porque yo os recuerdo que vas cuando jugamos contra él, en Prax, hace un año y medio o dos, nunca vi en Prax a un duelista como ese tío, ¿eh? O sea, Le falta ego, también te digo, en oficial, ¿eh? Como ese tío empiezan a desarrollar el juego con más libertades individuales, que ha dicho Cami, y el tío se empieza a sentir cómodo con ese juego También yo y creo que es lo porque le muestran code oficiales, mucho. ya os digo que ese Sí. tío, o sea, ese tío, hemos jugado para contra él, que tío no ha fallado ni un tiro de Operator, ¿eh? Pero contado por mí de decir, vale, ha tenido este duelo, no ha fallado, ha tenido este duelo, Yo no lo ha tuve- fallado. Yo O sea, creo cosas de decir, este tío va volando, o sea, va es que limitando. A ver, eso es buenísimo. para mí Bas y Arby, porque Arby también me parece un buen duelista, ¿eh? Pero creo que a los dos les falta. Sacrificado, ¿eh? Uf, de Arby sacrificado, ¿eh? Madre Sí, mía, bueno, qué flex. también sí. porque le dan roles que si no se sacrifica suerte. Pero que para mí los dos son buenos duelistas, pero no van a ser ninguno de los dos superestrellas, al menos en DRX. Porque cuando tú Eso ya es verdad. llevas durante un año y medio, 2 años jugando de cierta manera, es como por Claro. mucho que rompas barreras, tío, ahí ya no vas a ser la estrella ninguno. también, de los dos, y ese es el problema que tienen. Repito lo que ha hecho Cami. También estamos partiendo de la base de que al igual no son suficientemente buenos como para jugar alrededor de ellos, o al igual es al revés. Al igual sí tienen el potencial, pero el equipo no sabe jugar alrededor de ellos. Al igual es como que son tan cerrados a su forma de ver el juego que aunque tengas un duelista que se podría hacer 30 kills todas las partidas, al igual le estás poniendo un techo de cristal, ¿sabes? O sea, al Solo igual hay no le una dejas. solución, que fichen a Saya ¿Entiendes? Playa y lo veamos. Es la única Ya, es que solución que literalmente. tenemos. A ver, Es el típico, es el típico Es una de equipo las que le dos, es un falta dilema. un Es un cambio. dilema. Es Sí, el es un típico dilema. equipo que le falta un cambio, porque creo que cuando estás con tanto tiempo jugando con las mismas personas, en un momento decís, ¿y ahora por qué yo voy a jugar a menos para que vos juegues a más? ¿Qué diferencia Claro. hay? Pero cuando traes una superestrella, es como, bueno, Claro, o sea, tenés y ya Saya Player, la motivación para hacer ese cambio, ¿no? También creo una cosa. Creo que Saya Player, cuando estaba con The Guard, era una superestrella. Creo que este año lo hemos visto bastante más apagado. sí. Buah, yo Entonces, creo, escucha, yo creo que claro, iba volando, pero también- el equipo era caldete, ¿eh? Sí, no digo que no. A nivel no digo que no, individual sí, iba volando, probablemente, vale. Ojo, probablemente sea que tal, pero creo que Muchki DRX también. puede tener más miedo a hacer el cambio diciendo, a ver, ¿realmente está en upgrade o no? Ya. Vamos a tirar a un tío que sabemos que es competitivo y que quizás pueda dar bastante más por traer a alguien que tampoco lo ha hecho mucho mejor que el nuestro, de momento. Ya. Que sí que es posible que haya sido sencillamente que el equipo, pues, Tier 1, ya lo hemos visto, o sea, juegan a lo que juegan bastante peores que DRX a nivel equipo. Quizás ese haya sido Vamos acá, a ir cerrando. Vamos a ir cerrando una el cosita. Champions, ¿vale? Que ya hemos. Una cosita. Pero no será también una cosa, perdón, disculpe, Lembo. No. Pero no será también que DRX quizás la propuesta tenga que venir al final de la parte de composición. De empezar a liberar el doble duelista. También. Que Puede nunca ser, lo hemos sí. visto en DRX. Buah, ves, Herbie y Pero eso podría Cami, ser tío, interesante, es que ¿eh? Los va dos con contra duelista, buah. Bueno, Va el contra Firepower lo Eternity, tiene. sí. Sería la hostia, pero es que eso va contra DRX, quiero decir, va contra lo que Claro. es DRX ahora mismo. Bueno, En pero mi si opinión, DRX ve tampoco, que en están su los demás día la pasándolo por la jugaban. izquierda, Claro. y van O a. sea, yo creo que ese es el Pero- punto que tiene que llegar el DRX, sobre todo la En- directiva de DRX. Es como, ¿cuál es nuestro objetivo como organización? ¿Queremos quedar top 4 todos los torneos o queremos ganar alguno? Si Claro. queremos El tema quedar está top 4, vamos a quedarnos así En tal que, cual. en que en porque- su día ya han jugado, hace bastante tiempo, evidentemente, pero ya han jugado con presidentes de doble duelista. Y Sí. el Yoru Race en Bind ya es medio yendo en esa dirección. O sea, Pero no sé. sí, pero yo creo que han sido como. También es que en su día me acuerdo de cuando F4Q empezó a jugar así, muy agresivos, como que ellos dijeron, hostia, y se pusieron un poco las pilas. Pero cuando ya en la segunda temporada de Corea, que no tenían rivales, era como. Para mí no, O sea, en no era su resumen, estilo, que- no era lo que quería. que experimenten mucho. Sí, Para mí el vamos problema este año ha vamos a sido que cerrar no han igualmente. experimentado. Han traído Eso. lo de 2022 y hasta ahora Champions no han hecho nada. Bueno, nuevo. han experimentado un cambio que les salió mal, que fue el de Fossi. Sí, O sea, que el yo cambio creo que eso pero también. no cambiaron las compos, es lo que me refiero, que mantuvieron lo mismo en muchos mapas. Vamos a cerrar Champions, que ya hemos hablado de todos los equipos, ya hemos dicho Perdón. un poco. Lembo, Dime. me vas a odiar, pero No, no estoy te viendo odio. desde el O primero sea, ya te de odio, abril. no da igual lo que digas. Sí, no hay nada más. Voy a decir una sola cosa para cerrar acá perfecta. DRX, lo estoy viendo ahora. De todas las composiciones del 1 de abril, la que usó con doble duelista, ganó. Tiene 100% de efectividad con doble duelista. Ojo, Listo, lo dejo ahí. Hostias. Sigamos. Nada,
Perdón, por cerrar Champions, que no nos vamos a poner a hacer pique y demás, porque ya lo hicimos en el programa anterior. Si alguien está viendo este, no el anterior, lo tenéis en YouTube. Y hicimos el pique en completo. Pero vamos, igualmente ya hemos dicho por dónde creemos que van los tiros con Evil Genius y Paper Red, ¿no? Vamos a comentar también algunas noticias, porque estos programas, tanto el anterior como este, son especiales de Champions, o sea, ediciones únicamente de Champions. Pero bueno, a veces pasan cosas que tenemos que comentar, y esta es una de ellas. Vamos a hablar del cambio en el map pool, cambio muy importante para el competitivo. Si no lo sabéis, os lo decimos, pero el día 26 sale el nuevo mapa, que ahora comentaremos cosillas de él, pero el día 26 se presenta en la final de Champions el que va a ser el nuevo mapa, y cada vez que llega un nuevo mapa hay un cambio de map pool. En esta ocasión salen Pearl y Fracture, y entra de nuevo Breeze, junto, obviamente, al nuevo mapa. Entonces, antes de hablar de los cambios de Breeze, tal no sé qué, primer debate, ¿qué os parece que se vayan Fracture y Pearl y vuelva a Breeze? ¿Os parece una buena decisión? Me ¿Hubiera encanta. escogido Que se otro? vaya ¿Qué a la hubiera hecho? mierda, Pearl. Que se vayan a la mierda los dos Sí. mapas. Una Pero es una basura. mierda. No, aguante Son Fracture. horribles. Fracture a mí No, me no. parece un mapazo a nivel competitivo, pero en Ranked es infumable. Entonces entiendo que lo Es quiten. infumable el Rankeds. Infumable Sí, el entiendo Pearl, que lo el quiten Fracture solo y el por eso. Lotus. Los tres infumables. Y el nuevo Pearl, mapa ya va a ser el- bueno. ¿Vos decís que en Ranked Pearl es rico para jugar? Infumable, Es una puta infumable, mierda. infumable, Es infumable, infumable, No, infumable, él es infumable. infumable en infumable, cualquier parte. infumable. Por eso Y lo Lotus, quitan. y Lotus también. Fracture- Lotus no lo quitan, pero es infumable también, ¿eh? Infumable, Fracture, bro. yo creo que en competitivo Bueno, es muy disfrutable, pero bueno, en Ranked Lotus, también es fatal. No sé, Lotus Es en competitivo infumable, yo ¿sabes? creo que el Lotus en competitivo renta más a nivel espectador, Ah, no, porque hay en diferentes. competitivo sí. y en Claro, Ranked claro, puede claro. pusharse 12 En rondas. En Ranked Y juega bueno, más a mí me pareció un error de hecho quitar Breeze. Yo hubiese quitado Icebox en su momento. Totalmente. O sea, para mí el Breeze no debería haberse quitado, porque era el único mapa en el que se veía unos cambios de meta interesantes, jugadas así disruptivas, y que no sea como siempre lo mismo. Entonces, Sin Chamber no Meta. sé. Nos Sin hubiera Chamber encantado el Breeze sin el Sí, Chamber Meta. el Breeze in Chamber hubiese estado genial en DST. Uf. De hecho, para mí Yo- también el tema de quitar Fracture y Pearl es que yo estoy de acuerdo en lo que. O sea, Pearl todos los tenemos claros. O sea, en competitivo es monótono o se estaba haciendo muy monótono. Y Aburridísimo. con los cambios había mejorado. Si queréis decirlo, los cambios mejoró un poquito. Pero seguía siendo monótono y en Ranked creo que a la mayoría tampoco le gusta. Pero el Fracture sí que tengo dudas, tío, porque creo que es un cambio que para los casuals está bien, para la gente que juega el juego es como jugar un Fracture en un arranque es una mierda, porque si no te hablan no entienden nada de lo que está pasando en el Es mapa, o sea, insoportable. individualmente muchas veces no puedes hacer nada porque es que tiene 4 opciones, o sea que tienes un 25% de acertar, pero el rollo está en que, vale, lo entiendo para los casuals, pero en competitivo Fracture a mí sí Es que me mapazo. parecía que es un pedazo Muy de guapo. mapa. Composiciones diferentes cada equipo. Gente jugaba con doble smoker, gente que jugaba tal. O sea, es que incluso ha venido el meta de la Killjoy, que para mí era lo único que lo podía estropear, y no ha estropeado. Sigue siendo un mapa interesante y hay referencias para romperle. Ahora con el Soba, gente tenía el doble shot. A mí me parece que en competitivo es una pérdida que se vaya Fracture. Es lo que creo. Sí, Y en sin competitivo sí. sacar Haven o Asen, que estaba hace Yo- 1000 años, yo- boludo. Era la Yo decisión creo- para mí y mira que me gusta. Son mapas, pero Pero también yo creo esos que- mapas ya son los que no los van a cambiar. O sea, tú quitarías Ascent para meterle aquí cambios. O sea, ya son mapas que yo, al igual algún detallito en alguna cajita, alguna esquinita, pero son mapas que ya no cambiaría casi nada, ¿sabes? Ya son mapas que van a estar así siempre para toda la historia. Ya, El medio no sirve para nada, men. Es el mismo problema de Valorant de siempre. El medio nunca afecta a la defensa. Nunca afecta a la defensa. Quiero que el medio, el atacante, tenga algo que ver con el Tío, medio. que no no se se puede pueda entrada. defender. Para mí Que el pueda problema de ganar Ascent, algo yendo lo- a medio, ¿no? el problema de Ascent es que con una torreta puedas defender todo el puto medio, saber todo lo que pasa. Es como, bueno, hasta Tiene que esto sentido. no salte, yo no tengo que hacer ningún movimiento. O sea, Mm. el problema que la gente se está extrañando porque decimos Ascent. Gente, para jugar en rank es divertidísimo Ascent. Si estamos hablando de que en competitivo al final hay una composición que Es usa un el coñazo de 80% de los equipos. Que todos juegan Más. con Soba, Sí, Killjoy y Kaillo. O sea, es la misma También te compo. digo, Y es el mismo habrá, juego porque tampoco varía mucho. habrá que ver De el nuevo hecho que- mapa. Esperemos de que sea hecho divertido que- también. De hecho, que durante la temporada teníamos un problema con Eray, y yo le preguntaba por qué él nunca quería elegir Ascent, siendo que lo jugábamos muy bien. Y él siempre me dijo lo mismo, justo lo que menciona Lembo, que le aburre jugar Ascent porque todos jugamos lo mismo, todos hacemos los mismos takes, las mismas Bueno. jugadas. Europa, esto no es sé Europa. qué. Bueno, Claro, bueno, claro, Kami, eh, menos Europa. Kami que saca un No, bridge papi. No, pero en padrea. EMEA. Claro. Me lo farmea Mira, todo, pedazo de En mi mierda. opinión, Claro, los Ascents de EMEA en general son bastante malos, menos los turcos.
Pero bueno, Sí, Cami, que también pero- quiere decir mucho, coño. Precisamente yo creo que a vosotros funcionó muy bien también porque revolucionaste que la gente no sabía cómo jugar contra vosotros. O sea, ese es el Claro. mérito. Pero Juegan que todos también como eso es unas parte. mierdas igual. Claro, esa es Claro. parte de que al final todo el mundo es la utilidad de XY en medio, pongo los nanos, pongo. O sea, que es que tampoco tienes 3 etapas, o sea, tampoco puedes variar mucho. Y eso me parece una mierda en Ascent. Creo que hay que cambiarlo, hay que meterle un rigor guapo. Pero Sí, hablando yo de al rigor. medio sí le. Sí, pero hablando de reward, vamos a profundizar en el reward Uy, que le han Dios. metido a Breeze. Es el mayor, o sea, Tochísimo. objetivamente es el mayor reward hasta la fecha. Nunca un mapa había cambiado es el más tanto tocho. como, Es un mapa nuevo, es un mapa Sí. nuevo. Es un mapa nuevo. Cambia como mucho. lo que mapa hemos visto. No hemos muy cambiado diferente. Por favor, lo del túnel, que alguien no me confirme que eso no se rompe. tanto. A ver, si quieres Se tiene que empezar por romper ahí. eso. Venga, iba a ir por orden, pero vamos a hacerlo por orden de importancia, porque este es el cambio más importante. ¿Vas a poner las fotos? Sí, la estoy poniendo en Vale. pantalla. Uno de los claves del mapa de Breeze era que para poder ganar la espalda a la defensa podías ir por túnel. Entonces la defensa siempre estaba obligada a estar pendiente de túnel de alguna manera, con utilidad o con alguien ahí o de alguna forma. Y también te permitía splitear hacia. Vale, pues ese túnel solo tenemos la foto, ¿eh? Esto solo lo ha publicado Valorant a través de fotos. Lo que se ve en la foto es que el túnel está tapiado. Y bien Hay hecho. gente. No se era puede una creer. mierda. No se No, puede Hay creer. gente que está especulando túnel. que se pueda romper y tal. Yo creo que esto va a ser como la zona de Icebox, que tú puedes ver y disparar, pero no puedes atravesar por ahí. De 100% no se podrá. Sí, Yo eso no- va a pasar, yo va a no- ser no- igual, y no- creo que es una cagada. No entiendo el cambio. Porque ¿para qué hay el tubo si no se puede pasar? O sea, nadie va a irse a pelear ahí porque sí. O sea, si la idea de pelear ahí era para ganar la zona y poder irte y Vale, poder nos pushear eso y poder confirma, tomarlo, ¿no? nos confirma que Black probó el mapa y no se puede atravesar. O sea, eso solo está Ya para, está, es una para mierda. verse. Es Yo lo una que no sé es quién mierda va de a cambio. subir, tío. ¿Para qué? ¿Para A qué? ver, para holdear como operator el cruce, pero ya está. O sea, me parece No, useless, no, me ¿Qué parece cruce? useless. Sí, ¿Qué cruce? ¿Qué cruces? A ver, el ¿Para qué? caso, lo que yo he pensado. sirve lo que nada. he Cruzas por pensado- abajo, ¿no? No, Cruzas por una abajo, cosa. no vas a la puerta. No, claro, pero vamos a ver. Yo os digo que Perdón, es para lo pensaba único, Sai para tenía la una cosa, cosa. para lo No, que yo sirve. he pensado una Pero cosa. Es una mierda igualmente. El pero- tema a del ver. tubo, ¿vale? O sea, si tú abres la puerta, tú desde la puerta tienes un ángulo para holdear A. Ese ángulo supongo que querrán que lo neutralices desde a través de la barandilla esa rara. Pero no, claro. pero como una cosa, Saiz. Es que no tiene habéis visto- sentido. ¿No habéis Es raro, visto? sí, Pero sí. vale, pero quiero decir, Tampoco. estamos hablando del tubo, que era muy bueno en el antiguo Bristol, pero es que ya lo Sí. estamos diciendo. Era muy necesario, No, muy bueno en el antiguo Bris. Este mapa no es el antiguo Bris, o sea, Es o diferente, sea, sí. es totalmente diferente. Habrá O sea, que verlo. ahora vas a pelear la cueva de A. ¿Os habéis fijado cómo es la cueva de A? Vas a pelear esa Es zona. rarísima, sí, sí. Antes eso no existía. Antes la cueva de A era de los terros. En plan, tú no te metías en la Sí, cueva de A. 100%. loco. O sea, si jugabas Vale, Viper con pero la no, pared habría que Ahora abordar. aclarar claro, un segundo, que, claro, que ha todos lo cambiado hemos el visto, pero hay juego. gente en YouTube que Claro. no, ¿vale? La cueva Vale. de A, que es lo que está hablando Borwen, ¿qué le pasa? Pues básicamente que antes tenías 2 entradas para los atacantes, podías abrirte por atrás, que normalmente era un good perito tal, o salir por la zona corta si querías ejecutar. Ahora, lo que es la zona de la zona de Claro. lava, o sea, esto está tapado. O sea, solo No se puedes ir pelea. por tienda. Solo ir por tienda. Claro, y encima llegas tú antes, porque la barrera está donde antes, aunque la hayan puesto más atrás, No entiendo. llegas a la par, se va a pelear esa zona, seguro, se va a No pelear. entiendo. Eso se va a No pelear. entiendo. ¿No ves Estoy que lo de amargado, atrás me está acaban de tapado? amargar. Pues, acaban de amargar la vida. Cami, es muy sencillo. El tubo ya no está en medio, está a la izquierda. O sea, imagínate que ¿Pero la ¿Tú te main. piensas que yo no entiendo? Claro. ¿Pero tú te piensas que no entiendo, que me tiene que Pues, explicar pero- lo que estoy pero- viendo, pero- boludo? pero entonces Te no me estoy digas diciendo que no entiendo. entiendo por qué hace los cambios. Pero ¿Por si es qué mucho mierda mejor hace los así. cambios? Es mucho mejor así. ¿Qué pero- mejor así, boludo? Bro. ¿Qué tiene de diferente este A ver, mapa con Para mí otros? el problema ahora? es que todos Bueno, los cambios a ver, son defensivos. eso sí. El de tubo es defensivo, Claro. este es defensivo. Pero, A lo mejor el Pero- mapa pero- se hace defensivo, llámenme loco, ¿eh? no, A ver, es que yo el prefiero tema defender está- ahí, Cami, prefiero defender ahí con un humo peleando metal que estar con Soba toda la ronda, que el también juega Soba, mirando top mid, yendo hacia el tubo, Pero- tirando la flecha, volviendo a dronear, volviendo Vale, a ir, gente, volviendo a gente. ir, bro. Era una Que mierda. vos ahí- tenés un ahí- tunnel ahí- vision. Claro. Es el Pero problema. ahí no- Vos lo ves ese- en tu- ahí no se va a Era pelear Tunnel nadie. Vision. Es que literalmente era Tunnel En Vision. defensa A no se va a tocar. ¿Para qué lo vas a tocar? ¿Para qué vas a tocar A en defensa? No lo quieres para nada. Lo que vas a hacer va a ser. Lo que vas a hacer aquí en este lado, como está ahora mismo, vas a irte a medio, lo vas a tomar, porque no te lo van a poder pelear los terros, porque literalmente Es los muy difícil, hay atacantes, muchísimos porque ángulos no, ahora mismo. no pueden peleártelo, es imposible que te Acá lo me peleen. tienes alegra que me 4.000 hagas esa ángulos. pregunta. Te respondo. Y- Se va a atacar A para esto, tío. Para ver los nuevos dibujitos de las pirámides, el cambio más importante del mapa. Esto es súper importante, tío. Un cangrejo y Pero- una gamba. Confirmaron que es Málaga, boludo, el mapa. ¿Qué es esa mierda? Sí, No, pero también, para por ponerles cierto, nombre, supongo. Este Pero- cambio.
Perdón que te interrumpa, Aska, pero es como que estabas hablando de medios, quiero como ir por zonas, ¿vale? Por terminar con la zona de A. Básicamente aquí le han metido los 2 dibujos, que es el meme de todo el mundo, pero han hecho una cosa más. La pirámide es más alta y sospecho que eso es para que no te puedas subir con la jet. creo que Sospecho te puedes mucho subir que eso es igual. Y para son que no más, te y puedas- son más anchas también, ¿no? Claro, las porque la han tiene la puesto más base alta. como. Sí, base, tienen a la ver, base la base es un poco mejor. más grande. No, Sí. Es más anchas son jugable. iguales. Claro, pero esto es. No. La han No, no, comprado no, son cortado iguales. para que sea A vertical. ver, Sí, que son igualmente iguales, que pero el es más site jugable. SDA es una puta mierda de las pirámides, ¿eh? Ya, Es una va a ser mierda una desde el pelea día de barrio 1. igualmente. Es una mierda desde el día 1. Ya lo cambiaron, intentaron tocar. Ese site es inarreglable. O sea, ahí poco puedes hacer en ese Hay site. que la quitar verdad. el mapa. Pero O sea, da igual. Pero O sea, no- ese no es que- site es una abominación. que no va a jugar nadie. Para como mucho meterás el operador algunas rondas. Si es que vas a coger medio todo el rato y Pero- vas a hacer pero- retake rápido en B o en A según a donde te vayan. Tienes medio, rotas rápido, venga. y ya Estamos de acuerdo en que se va a jugar. Yo viendo un mapa así, se va a jugar doble humo seguro. Al igual Hombre, no Viper Es que- Harbor, pero es Viper que y otro. Te O sea, digo ya que es lo bastante veo probable mucho. que incluso con el túnel tapado, incluso ni se Ay, juegue pero Centinela. ¿Para qué? Ya, ¿Para qué vas a ya. jugar Centinela? Si donde Ya. ponías antes No- la no base de te trampa de pueden- Cypher, donde Claro. antes el Cypher estaba literalmente para poner el cable en tubo. Ahora ya no tienes tubo, pues ya está, a tomar por saco. Harbor Literalmente. Viper y a vivir. Y doble control y doble Por si- iniciador. por y Más si- doble- sencillo con- para Borwen. Más Un sencillo segundo, para porque Borwen. por seguir con los Claro. cambios del mapa, que quiero que los repasemos todos, vamos a la zona de medio, desde A vamos hacia medio. Y en medio, para mí, otro cambio que creo que es defensivo, o sea, porque han tapado la parte de la izquierda. Ahora, para ganar medio, sí que te puedes subir, porque vemos que esto es como una especie de escalerita, pero claro, ya tienes menos pick y solo puedes ir hacia la derecha, o sea, solo puedes ir hacia A o ¿Se puede subir el CT? Por el otro lado se puede subir el CT si vienes de arriba de top mid. O sea, se creo puede que subir no. No se puede, Pues ¿no? Creo que no, no, creo mira, que no hay nada. Aquí se No, ve no, que no. desde ST no se puede subir. Solo Pues se puedes puede subir la desde Jet. Terra. Se puede subir Jet, ¿no? Imagino. Sí, Claro. Jet, Sí, una Jet sí. Y se puede subir O sin un Amtra, se Omen, puede subir, o un Omen, se o puede subir algo así. volando. No, la Jet se puede subir volando. Haciendo el pick de arriba de la Bueno, esa. hacer el pick con el. Vuela con el- ahí. Sí, sí. sí, te puedes ¿Sabes subir por qué desde la hicieron derecha. estos cambios? Y con la Neon. Ahí hay muchas ¿Sabes cosas. lo- Se pueden hacer muchas ¿Sabes cosas. lo que van a ahí, hacer? Te puedes Van a subir. poner al pelotudo de Deadlock, a la pelotuda de la Deadlock, van a poner esa en la entrada de A, 500 mierda para que salte en el medio. Todo tiene, van a ver que todas las distancias están perfectas para la Deadlock. Estoy segurísimo. Hombre, no, era lo lógico. Claro, porque claro, no se claro. juega. A ese PJ o le sentido. bufan o no lo va a se jugar va a nadie, jugar. porque Le van a ese- buscar la terminó- distancia. Yo creo Ese que tiene tienen que el hacer Valorant, eso es. No yo entremos creo que en tienen que hacer Deadlock. un No entremos en nuevo Deadlock. mapa para que Deadlock sea No, funcional. no entremos en unos nuevos Deadlock. Deadlock Pero tienen que hacer. Breeze- Por, pero- un nuevo Valorant. por terminar con el mapa y ya me desisto, ¿vale? Pero por Censurador. no, censurador no, que está entrando un debate sobre Deadlock. Yo entiendo el Pero porque argumento es de que obvio. va a ser mejor aquí. Ya, tú sí. Obvio. Pero que A esto ver, el estaba site ya B está rollo, hecho hay para que Deadlock, nerfearla, hay que no sé qué. Yo Para estoy que se hablando del juegue mapa. Deadlock le tienen que cortar La las van a manos a bufear. Killjoy, o sea. Literal. Pero el site de B lo han hecho para Deadlock prácticamente, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Claro, el side de B, ya por terminar, este es el último cambio. Ya os dejo hablar de lo que queráis, no os preocupéis, no censuro más. Simplemente la escalera de la derecha la han tapado, por lo tanto, ahora toda la parte derecha del Fua. side es un pasillo. O sea, es un pasillo mierda. que tienes que atravesar Una porque caja. para llegar al Uf. side te puedes subir aquí, ¿vale? Pero ya tienes que saltar, tienes un solo pick, o sea, Sí, va a ser es más muy complicado. Deadlock esto. Rarete. Muy Deadlock esto. Entonces, sí que es verdad que aquí metes una barrera y ya está, ya no entras por ese lado. Sí. O sea, ya es un Efectivamente. túnel. Gibson va a jugar con Y Deadlock, aún así no se va a jugar. Killjoy, Viper. Madre ¿No? mía, sí, sí. Omen. A ver, pero también te digo, el mapa va a ser muy parecido a siempre. Yo creo que va a haber Kaio Jet casi seguro. Caldo. Esos dos, Kaio Jet y Soba, bro, esos tres PJs, no se van a ir a ningún lado. Doble ¿eh? controlador, doble iniciador. No se van a ir a ningún lado ese PJ, bro, literal. Pero, tío, el Esos van a estar problema, rotos. sí que estoy de acuerdo con Cami con el tema de Deadlock, pero porque han hecho el mapa mucho más pasillero. Y si tengo un pasillo, pones una barrera, Claro. que tienes que gastarte 2 cargadores para destruirla, pues por Ya. huevos Es que por está eso- fuerte, pero- ¿sabes? Por esa regla del 3 también el molly de Viper es mucho más fuerte. O la ¿sabes? Sage con Todo. el muro poniéndolo de Claro, lado. o incluso un bridge, ¿sabes? Te puedes jugar que ya se había visto había Vale, gente que lo había bridge, sacado en sí. el bridge. Paper, ¿Sabes? ¿veis? Claro, en este mapa, escúchame, ahora que se van a pelear más los lobbies, que son todo distancias más pequeñitas, todo recto, bro, un bridge vas volando. Ya se jugaba antes, imagínate ahora. Black dijo No, que sí. viene. Dice que acá en el chat que viene un nerf a Kaio. Bienvenido Joder, sea. Ya era hora, tocaba. ¿eh? Ya Ya tocaba. era hora. Sí. Pero se dieron cuenta, Por concluir con el tema de Breeze, yo, sinceramente, estoy alegre de que vuelva porque me gustaba mucho el mapa de más, pero los cambios a mí me la han bajado un poquito. O sea, creo que va a ser un Sí. mapa demasiado defensivo, es mi impresión. Puede ser, sí. Sí. A mí
mí, o sea, yo te compro todos los cambios por poner algo diferente, pero el de tubo es estúpido. El de tubo, el de tubo es el que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es como que hicieron totalmente inútil una zona. O sea, nadie Ya. va a pelear tubo. No tiene sentido pelear tubo. ¿Para qué? Tú piensas Arriesgarías que, a un 1v1 en tubo cuando no ganás ni perdés nada. O sea, tú piensas que para mí, nada. mientras no cambien Bind, todo lo que haga Riot está mal, ¿sabes? Cámbiame el mapa que quieras, que mientras Bind siga igual. No. Y eso que lo cambiaron Sí, hace poco, pero Bind es el peor mapa del pero juego. ahí lo cambiaron hace poco, así que no. Es el Yo peor ya mapa del por juego, bro. terminar con Tienen el que debate de cambiarlo. Map Pool, lo único que nos falta ya es hablar del nuevo mapa. Que lo único que Sunsets. sabemos, porque se ha liqueado, efectivamente es el nombre, Sunset, y hoy ha salido una imagen también, que voy a poner en pantalla, creo que nadie ha hablado de esto. Os la ¿Cuál es la pongo imagen yo. esa? Ha salido esta imagen, que va a ser como la presentación del mapa. No hice mucho, es una imagen solo. Y Pero este es el mapa. el video teaser de Cypher con Deadlock, que lo mostraron en la computadora, Es como cierto. los planos del mapa. Vamos a verlo, porque es verdad que ha salido un teaser que donde pone: a falta de 5 días, ya es hora de obtener respuesta. Todo el mundo está muy liado preparándose, pero el ambiente que se respira en la sede es tenso. Se palpa sobre todo en la cuadrilla de Echo. La dichosa caja de Svalbard nos tiene atolondrados. Y se ve esto, con una caja abierta con un líquido rosa. Esto Se es lo dijo salió. que. Creo era fake. Yo vi en un leak que era como las coordenadas del mapa. Pasaba en Los Ángeles el mapa o algo así, ¿no? La Eso ciudad no del fue. mapa es Los Ángeles. Las Claro, por eso la coordenadas están en final. Los Ángeles. De Claro, hecho, la final es en voy Los a ir. Ángeles y justo se presenta. Claro, o sea, se presenta el mapa en Los Ángeles y Ya. el mapa se supone que El es Los mapa, Ángeles. el mapa Sí, no se ¿cuándo van a sabe sacar? de dónde es, ¿no? Pues yo lo vi ¿Y en cuándo van a Twitter. sacar un mapa? En Twitter inspirado ponía que las en coordenadas del Segovia, tío? mapa eran Los Ángeles. Y lo vi En liqueado Segovia. y me lo creí porque dije, justo la final es en Los Ángeles, qué casualidad, ¿sabes? Hay una Casualidad, palmerita en el tráiler, se llama Sunset, ¿sabes? Yo creo que va a ser en Los Ángeles. Cada mapa es una A ciudad. ver, este ¿Cómo fue el primer que- teaser que sacaron, ¿eh? Y el primer teaser era como que había una compuerta, unas cajas. O sea, nos dan ciertas pistas. Yo lo que no sé es qué queremos del nuevo mapa, ¿no? Deadlock. Porque... Sí, Y eso es Cypher. es Así con van a Deadlock. jugar. No, es que yo creo que no es casualidad. O sea, va a ser mapas donde el Sentinela va a estar fuerte por cojones, porque ya lo hicieron con Harbor. Cuando salió Harbor y salió Lotus, el Lotus estaba muy medido, ¿eh? Muy medido para las utilidades de Harbor. Y aún así no se Entonces, no juega. sé. Ahí se vio Parece- un poquito, ¿no? Es que esto parece como una zona de medio, ¿no? Donde están los de seguridad. No, tiene pinta que esto es la parte de afuera del mapa, ¿sabes? Lo típico Esto que es la veremos parte, en el- yo creo que de afuera de A, ¿no? Sí. Porque- Pero Sí, esta Spawn o foto algo es lo así, que sí. sale cuando se carga el mapa, ¿eh? El logo ese de Kingdom es lo que se ve cuando se carga el mapa. Yo creo que tiene que estar dentro de alguna manera. Yo creo que es la parte de fuera de A, ¿no? La que está a través de la pared. En plan. Sí, Che, pues algo ¿puedo, así. puedo preguntar algo adyacente a lo que estamos viendo? Sí. Vos habías dicho el rumor que en 2025 podía llegar a venir una película de Valorant. Sí, No, eso pero se está ha confirmado, publicado. ¿no? Por Río. No, ¿En qué no está año has confirmado. dicho? Ah, no está confirmado. 2025. Pero O creo que sea, la el intro. League es que... Oh, Dios. No, tío, Borwen, no puedes volver después de un mes de vacaciones, No, tío. bro. Hacerle esto además al Pero- abuelo del programa. O sea, házmelo a mí, pero que Cami tiene una edad, tío. Hombre, por favor. El Hombre, por indicador. favor. Perdón. Aquí, ¿eh? Bueno, Aquí. Pide Mirá. disculpas. Ahí. Sí, ahí, puedo. lo de la peli de Valorant sí que es verdad, Cami. De hecho, dicen que el estilo de animación va a ser como el tráiler que sacaron para el final, ¿no? Que es así un poquito más realista y demás. Pero sí que os quiero decir una cosa, viendo esta imagen, porque hay un rumor, que esto sí que no sé dónde ha salido, ni es data mining ni es polla. Yo lo he visto en Reddit, pero os juro que hay mucha gente convencida de esto, no sé por qué. De que el mapa nuevo va a tener cierto parecido con Train de Counter-Strike. Y es verdad que aquí Me se ven como jodes. muchas cajas en medio de un espacio abierto. A mí, o sea, ya os digo que esto no lo toméis con nada oficial ni polla, porque lo están hablando en Reddit, no sé de dónde ha salido. Pero si fuera así, si esto fuera como esa parte de Train de los Ojalá, trenes y bro. demás, estaría guapísimo. me Ojalá, fliparía, bro. te lo digo. Pero con Que qué te haya que subes en vez- pushe- que en vez de haya que escaleras que hay pushear. cuerdas. En vez de escaleras hay cuerdas para subir como los de ropes. Claro, En cada, sí. que en haya- cada que caja. haya- Buah. Yo quiero La que toques un pesadilla. botón y explote algo, o salga lava, o se mueva un tren. O- me no, importa. pero Cami, imagínate que en vez de trenes, como train, son cajitas y que en vez de escaleras para subir son los ropes. Y puedas que esta tener el parte movement de parece un- TS. Parece un poco Pues eso, o sea, como me un molaría train. que hubiera Buah, qué un guapo estaría sitio. eso, tío.
O sea, ya os digo que a mí me Buah. parece que el juego evoluciona a ser pasillero, tío, y yo lo odio. O sea, me molaría que hubiera una zona de medio donde, vale, no tengo por qué ir por aquí, o sea, tengo como 3 pasillos, como, venga, elige, te voy a jugar con el timing. Creo que da mucho juego, tío. Creo que da mucho juego. Lembo, Y po- es para Deadlock otra vez, y el puto Breeze de Para mierda. la este, los Jats, para la cojones, Jats. para Para que Danny Kong y. la Immortal. Jax. sí. Ojalá fuese, con que sea un 20% parecido a Tren, ya estoy feliz. O sea, como que se Que parezca a su anda el ambiente ya- chino con el muro de Sí, creo. mierda, tapando 4 lugares. Pero mortales. Cami, una cosa, te voy a dar una alegría. Lo que has dicho de toco un Dime. botón y sale lava, en el Quiero. teaser que han publicado hoy, fíjate que hay una caja rota de la A que ver. sale una sustancia rosa. Espérate. Creo que es vamos a- Radianita. Vamos a especular. No, eso no es Me radianita, gusta, radianita es negra. Te digo una cosa, la caja está abierta, sale una sustancia rosa, si os fijáis, los 2 utilidades de Gecko se han pegado con esa sustancia. Voy a tirar un triple, Oh. enlazando con Cami. Una palanca, sale el líquido rosa y es pegajoso. Si pasas por ahí vas lento. Lo Me dejo ahí. gusta, quiero. Ok. Lo compro. Bueno, Dejo ahí. como una Rarito. especie de orbe de Lo he 6. visto yo aquí primero. Sí, Rarito. pero que Sí, sea pero- activable pero- en el pero mapa, que incluida en puedas el luchar mapa, por la claro, que está palanca, activado. claro. O sea, tú Sí, pero imagínate, que si la Valorant ganas. Donkey Kong Country, o lo que sea. Te pongo mi de esto. Si la palanca esa que activa el líquido la ganan ante los defensores, les favorece porque evitan el No push. pueden Pero ejecutar. si no la ganan, los atacantes cuando tengan el retake, ¡pum! Te jode uno de los sitios de retake. Yo quiero eso. Cuidado. Yo quiero eso. Es porro, pero ahí está. Seguro que a Borwen no quiere, obviamente. A ver, O A igual, A ver, ¿cómo si lo están explico? metidos A en ver. cajas, en vez de ser una palanca, Rarete, son ajá. cajas que se rompen al disparar. es que yo ya me Sí, ilusionaba con las puede ser. cuerdas, Cami, yo ya me ilusioné. Yo ya me ilusioné con lo mío. A ver, su también te tren. digo una cosa. Borwen viene de un juego donde se juega con un puto boloncho y 2 escopetas. O sea, déjame que tenga líquido rosa. Borwen, rómpale huevos, déjame que tenga algo guapo el juego, por favor. No, pero es que, escúchame, es que Fortnite tenía cosas muy guapas, Molaría mucho Sí. aquí también, algo que vueles de un lado al otro. ¿Ves? guau, Un guau. boloncho, un Por buen eso, Claro, boloncho. Algo que te haga volar. Oye, una pues la yo tengo- delta y te pones a volar por el mapa. Yo tengo la sensación de que sí que va a meter algo relacionado con la movilidad, ¿eh? En plan, Sería muy guapo. creo que tenemos a Vine con los 2 TPs y no me extrañaría que metiesen algo. Un TP más, ¿no? No TPs, pero algo del estilo. En plan, Ojo. algo que esté relacionado con la movilidad. Mira, te agrego lo que está diciendo acá. fuera coña, chavales. Está sonando la alarma de incendio aquí, ¿vale? Tengo que cerrar el programa. Ok. No es coña. Es que Lembo, nos despedimos eso ya. has adivinado. Hasta luego. Vaya- Es que, gente, cero coña. Es la alarma de incendio de verdad. No sé Dale, qué está dale, pasando. Me voy. Vamos. No hable más, boludo. Gente, Chao. nos vamos, nos despedimos. Nos vemos el siguiente día. Hasta luego. Adiós. Pues El queda próximo todo de- programa Chao. será ya en horario normal. Miércoles cuando acabe la Dale. Champions. Adiós. queda todo de-